CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, estimados amigos de CADEFI? Les damos la más cordial bienvenida a su programa Charla Fiscal entre Amigos. El día de hoy, jueves 15 de agosto 2024. El día de hoy tengo el gusto, el placer de que nos acompañen en este programa Charla Fiscal entre Amigos dos personas de los más altos niveles en el ámbito fiscal. Los dos son articulistas, escriben libros, evidentemente catedráticos y expertos en la materia. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la planeación patrimonial y para ello tengo el gusto de dar la bienvenida, primero que nada, al doctor Juan Raúl López Villa. Mi estimado, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias, es un honor estar aquí. Nuevamente, gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, ya salió a cuadro aquí también el maestro Roberto Valenzuela. Maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Un placer, encantado de estar esta tarde con ustedes, al lado de superpersonajes, desde luego, conocedores de la materia, y estoy seguro que va a ser un programa demasiado interesante para quienes nos acompañen esta tarde. Seguramente, y además, como saben todos ustedes, amigos de CADEFI, estamos aquí para también atender sus amables preguntas, cualquier situación que tenga. A veces también, en algunas ocasiones también hacen unas que no tienen que ver con el tema, pero también son bienvenidas. Y básicamente, digamos, nada más para ir tejiendo poquito a poco y tejiendo fino, porque créanme que esto se va a poner muy bueno. Por el tema que vamos a abordar, diríamos de entrada, oye, planeación patrimonial, ¿de qué va ese tema? ¿Qué es lo que tendríamos que tener en cuenta desde esa planeación patrimonial? Y decimos, para nada más ir abriendo boca, oye, esto tiene que ver propiamente con una cuestión de derecho corporativo. Definitivamente tendríamos que abordar ese derecho corporativo que a veces lo tenemos ahí como un poquito olvidado, y hace muchos años se le decía derecho decorativo. La cuestión está en que hoy por hoy ha cobrado una relevancia muy importante y creo que también lo está sabiendo y lo está entendiendo también la autoridad. Y para ello le voy a dar primero que nada la palabra al maestro Valenzuela, que es un experto, y yo me atrevería a decir, de las 5 personas que manejan en México mejor el derecho corporativo. ¿Qué podríamos hablar, maestro Valenzuela, respecto, por ejemplo, desde lo que es un inicio, respecto a cuando decimos, oye, voy a constituir una empresa? Para ahí empezar desde lo más básico. Oye, de repente se nos acerca algún cliente y nos dice, ¿sabes qué? Voy a constituir una empresa, tengo mi panteoncito de empresas que ya llevo anteriormente, ya tengo ahí varias, pero ahora sí voy a empezar a llevar las cosas en orden, y lo mejor sería, desde esa constitución, establecer cuál es la figura idónea para las actividades que voy a realizar, desde ese momento empezar a planear, porque desde luego que tenemos la oportunidad de empezar a tejer desde la selección de lo que es la sociedad, la figura jurídica, dependiendo lo que vamos a hacer. ¿Qué comentario tenemos ahí al respecto, maestro? Sí, este es un punto, yo diría, medular, relevante, porque es algo que no es frecuente que se plantee al momento de constituir una sociedad. Yo siempre señalo y refiero que hay una omisión del empresario, que siendo el inicio de su actividad económica, o bien la continuidad, porque puede que ya haya tenido actividad, pero no acude a que lo asesoren respecto a las diferencias que prevalecen entre un tipo social y otro, ¿no? Porque sí tiene fondo. Claro. Puede repercutir en el ámbito de la responsabilidad, que hoy más tarde hablaremos seguramente de que está cambiando el tema del alcance de la responsabilidad en las sociedades mercantiles, porque ya no es por definición, más tarde hablaremos de eso. Pero entre los tipos sociales, pues es necesario que conozcamos primero la división doctrinal de las sociedades mercantiles, que hay sociedades de personas, sociedades de capital, y que justamente conociendo esta raíz, podemos tener una primera aproximación del alcance de la responsabilidad en cuanto a las sociedades. Una vez que analizamos esto, pues bueno, hay que entender qué es lo que queremos en la sociedad. ¿A qué me refiero con qué es lo que pretendemos? Si quiero tener reglas laxas o reglas rígidas, tanto para el ingreso de nuevos accionistas, correcto, o para la exclusión de estos accionistas, reglas que me permitan excluir de manera fácil, asequible a un socio incómodo, establecer reglas para excluir a ese socio que
es algo que no se trabaja en lo común y viene a representar serias complicaciones en el manejo de una sociedad. Entonces, todos estos elementos, desde luego, son relevantes, trascendentes para la decisión de qué tipo de sociedad debo en atención a mis necesidades junto con mis socios para realizar mi actividad económica. Ese debería ser, desde mi perspectiva, el primer acto que tendríamos que analizar. Y me voy a adelantar un poquito porque hablaba yo del alcance de la responsabilidad, que hoy no es absoluto por definición, pero que en el ámbito fiscal ya hay un levantamiento del velo corporativo. Claro. Ya tenemos ahí previsto en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, particularmente la fracción 10ª, que establece la responsabilidad solidaria para socios accionistas, con las reglas que vienen ahí. Pero digo que es un levantamiento del velo corporativo porque ahí no importa el monto que hayas aportado al capital de una sociedad, se sale de la definición del derecho privado y las reglas del derecho tributario vienen a ser particulares, por eso digo que hay un levantamiento del velo corporativo para efectos tributarios, que no es el nombre técnico, pero quiero hacer esa analogía. Entonces, para dimensionar qué impacto tendría en algún accionista, vamos a suponer que constituyen una sociedad con 50,000 pesos, que esa es tradición, aunque ya no hay un capital mínimo legal, pero son 50,000 pesos en una sociedad anónima, que tienes un socio que aportó el 90% de esos 50,000, 45,000 pesos, y un segundo socio que aportó el 10%, 5,000. Si le determinan a la sociedad un crédito por 10 millones de pesos y que la sociedad únicamente podría pagar, ya sea de manera voluntaria o coactiva, 2 millones, ¿quién tiene que pagar la diferencia? El socio que tiene control efectivo, el mayoritario, en este caso el que tiene el 90%. Esa es la ecuación que refiere el artículo 26, fracción 10ª. Entonces, ese excedente lo multiplicaríamos por el 90% que representa su aportación y resulta que estamos hablando de una obligación solidaria que supera los 7 millones de pesos, ¿no? Hablando de números cerrados. Entonces, ese es el impacto, ese es el levantamiento del velo corporativo, y para aterrizarlo en el tema de planeación patrimonial, pues hoy lo que corresponde, lo que amerita es trabajar fuera del tema fiscal en la protección de los bienes de los socios accionistas, efecto de que cuando se encuentre una contingencia como la que estoy narrando, que está prevista en el artículo 26, pues los bienes queden protegidos, ¿no? Por lo tanto, digamos que hablando de la planeación patrimonial, aquí desde que constituimos una sociedad, tenemos que velar por ese salvaguarda de lo que es el patrimonio de los socios. Y esto Totalmente. Se hace desde el momento en que se elige la figura idónea jurídica para poder operar. Totalmente. No se limita únicamente a lo que es la parte de lo que sería la persona moral, sino desde el principio se tiene que establecer, y digo, se abre un abanico de posibilidades, porque dices, estatutariamente, de acuerdo a lo que son sus asambleas. ¿Algún comentario, por favor? No, sí, claro. Primero, bueno, es un privilegio estar aquí con el maestro Lozano, contigo. Gracias. Y bueno, complementando lo que ya ampliamente ha señalado el maestro Lozano, es importante recapitular el hecho de que se debe cuestionar a los socios qué es lo que quieren, cuál es la duración del tipo de sociedad, qué tipo de sociedad quieren, pero principalmente algo que desgraciadamente se ha vuelto algo muy común en las sociedades mercantiles cuando se constituyen ante notario público, es que se le deja casi la responsabilidad al notario de que él haga el machote, le dan una idea de 3 actividades, 4 o 5 que va a llevar a cabo la sociedad y no van más allá. Esta planeación puede tener efectos muy interesantes a largo plazo y por otro lado, bueno, ver cuál es la que le conviene más para el funcionamiento de los socios. En la gran mayoría de los casos se improvisa, pues que préstame el carro de mi papá y con esto empezamos a repartir estos productos y demás. No se llevan a cabo este tipo de planeaciones como debe de ser, y tocaba acertadamente un punto referente al famoso velo corporativo. Anteriormente, el criterio de la Suprema Corte de Justicia era en el sentido de que la autoridad tendría la posibilidad de levantar el velo corporativo, digamos judicialmente hablando, siempre y cuando pudiera llevar a cabo una recolección de información a través de la cual pudiera detectar que uno de los socios, el que principalmente tuviera la posibilidad de la toma de decisiones,
estuviera utilizándola como un medio para cometer ilícitos. Pero hoy en día, desafortunadamente, con la última reforma del Código Fiscal, artículo 32, Beter, Quarter, Quinques y demás, pues ya cambia el escenario y le dejan, digamos, la responsabilidad al contribuyente. En este contexto, considero, se levanta el velo corporativo sin una justificación legítima y conforme a derecho, porque entonces le corresponde la carga de la prueba al contribuyente, pues enviar quiénes son los famosos beneficiarios controladores, y con esta característica del neopopulismo punitivo, que así se le conoce en la doctrina, en el que pues se determina o se considera que estableciendo sanciones altísimas se va a acabar con la defraudación, con la evasión y con todos esta serie de delitos, y con ello entonces se establece una multa alrededor de 3 millones de pesos, si no me equivoco, en el Código Fiscal, para aquellos contribuyentes que no refieran, que no entreguen esta información del famoso beneficiario controlador, pero por cada uno de los beneficiarios controladores que no se hayan entregado a la autoridad. Cabe señalar que también las empresas podrían decir, pues ya cumplí, ya tengo la información, en el momento que me la requiera la autoridad se la entrego, pero no, desafortunadamente quedará a consideración o a discreción de la autoridad el validar o considerar que efectivamente pues tienen toda la información correcta o que está incompleta, y todo un catálogo que establece ahora el Código Fiscal de la Federación, de tal suerte entonces que incluso el recabar esa información, cumplir con todos los requisitos, tampoco podríamos entender que es garantía para evitar este tipo de sanciones, por dar una referencia nada más. Ahora, ya constituida la sociedad, ya determinamos, ya definimos cuál es la figura idónea para las actividades que yo voy a realizar. Decimos, no sé, nada más por poner un ejemplo, la más laxa, como dices, maestro, es la sociedad anónima por la flexibilidad que llega a tener, sociedad de capitales, entendiendo que voy a realizar actos de comercio, porque obviamente si yo voy a realizar la prestación de un servicio, pues la figura natural sería una sociedad civil. Pero ya la tenemos constituida, la tenemos definida, y el siguiente paso es la aportación de capital. Y ahí en este caso, como bien comentabas, ya no hay un capital mínimo, que nos hemos quedado durante muchos años con la idea de que son 50,000 pesos, realmente ya no existe como tal eso, ya se deja a criterio de los socios. Sin embargo, lo que hacemos es, pues mira, vamos a poner lo mínimo, y yo lo quiero ver desde el ámbito tanto legal como la parte contable, financiera incluso, porque dices, oye, a ver, primero, ¿qué es lo que quieres? Como bien dices, Raúl, ¿qué es lo que quieres? Bueno, pues finalmente se supone que cualquier negociación se apertura con el ánimo de lucro, de poder obtener un beneficio y de que perdure en el tiempo. Claro. ¿Okay? Y dices, ok, ¿vamos a jugar al negocio o realmente lo vas a establecer con un afán de que pudiera perdurar en el tiempo y en esa medida que sea robusto? Y entonces entramos a cuestiones de capital, que finalmente sabemos que es la parte patrimonial de la empresa, y que dices, eso es lo que va a garantizar ante terceros el hecho de que yo pueda ser de alguna manera creíble, ¿no? Decir, oye, pues si este es solvente, este tiene liquidez, dependiendo de algunas razones, pero dices, pero me voy a constituir con los mismos 50,000 pesos de siempre. Ok, entonces ahí como que el primer asiento contable es la apertura de la sociedad, siempre que se haya exhibido, se corre ese asiento. Primera cuestión, ¿está suscrito y no está exhibido? ¿Tengo algún plazo para aportarlo? Y segunda, el segundo asiento contable dices, cargo a bancos con abono a acreedores, préstamo de los socios. Entonces dices, a ver, sí, oye, ahí le vas a pegar también en cuestiones fiscales, porque eso se va a generar una ajuste anual por inflación acumulable. Y dices, oye, ¿cuál sería la recomendación para la apertura en cuestiones de capital? ¿Y cuántas sociedades no conocemos que tienen suscrito un capital, no lo tienen exhibido? ¿De quién es de esa responsabilidad? Y por último, nada más para cerrar el comentario, en ocasiones nos encontramos con que están las actas con el capital inicial, pero contablemente tenemos capitales inflados con un acta de asamblea interna en la que dicen capital variable, para no entrar en situaciones del capital fijo. Capital variable, ¿cuánto? 20 millones de pesos. Oye, ¿por qué tanto? Es que tome en cuenta que me entro a licitaciones, a concursos, me piden fianzas o voy a pedir un crédito. ¿Qué hacer con ese tipo de prácticas que seguramente te has encontrado, maestro? Bueno, ¿qué hacer? Pues nos tienen que consultar, porque el planteamiento es bastante amplio, y es muy interesante. Voy a partir del comentario que hace el doctor en relación a esa praxis que es recurrente y natural con el empresario, acudir de manera directa ante fedatario a constituir una sociedad. Y hago un paréntesis, no es una crítica a los fedatarios. A ellos les pagas por formalizar un acto jurídico, no porque te asesoren para constituir una sociedad. Claro. De ellos no dan fe, solamente dan fe de la Constitución, sí, que requisitan
con los datos que uno le suministra. Eso es todo lo que hacen. Y entonces trabajan con sus formatos, y esos formatos, yo siempre lo digo, en el ámbito empresarial no tienen ninguna función de protección. Es más, ni funcionales para entre los propios socios. Entonces, es importante porque desde ahí vamos a comenzar a planear. Yo siempre digo que incluso los conflictos los podemos prever desde los propios estatutos sociales. ¿Cuántas sociedades tenemos con nuestros clientes? Lo podemos constatar de manera fácil, que te preguntan, oye, fíjate que el socio X tiene años que no se aparece en la sociedad, ¿cómo lo excluimos? ¿Qué te digo? ¿Qué dicen tus estatutos? No dice nada porque son de notario. Sí. Entonces, son herramientas que nosotros podemos plasmar en los estatutos, darle algunos énfasis fiscales, y ese es el documento principal con el que tenemos que empezar a planear. No solamente cuestiones patrimoniales, sino incluso fiscales, para darle algún énfasis. Los comentarios que hiciste, Octavio, son un resumen de lo que vamos a tocar. Entonces, es amplísimo, porque ¿qué pasa partiendo del tema del capital? Es una cuestión bien delicada. Yo te diría que es obligación de los socios exhibir el capital. Para ser muy prácticos y concretos, ¿qué pasa si no exhiben el capital? En realidad es una persona moral inexistente. Lo digo de manera puntual. ¿Por qué? Dice el artículo 229 de la Ley General de Sociedades Mercantiles que la pérdida de las 2/3 partes del capital es hipótesis de disolución y posterior liquidación. Entonces, si no has exhibido capital, estás en esa hipótesis permanente. Desde el principio. Oye, pero es que mi contador lo registró en capital social y con deudores diversos. Por exhibir. Oye, sí. Eso no implica que el capital exista. Claro. No existe. En términos de la NIPSE 11, Sí. lo señala de manera puntual. No puedes registrar el capital social con cargo a una cuenta por cobrar. Por cobrar a cargo de los socios. De los Así es, socios. Así es. Dice, lo que tienes que hacer en el propio capital contable, del capital suscrito le restas el exhibido, y eso es lo que tienes que reflejar en tus estados financieros. De tal suerte que en atención a la NALIP, si no has exhibido capital, tu capital es cero. Y por eso afirmé lo que señalé, que estás en una hipótesis permanente. Ahora bien, otro defecto que surge de la falta de exhibición del capital, que la ley impone un requisito claro de que se señale en los estatutos sociales cuándo se va a pagar, es decir, el término, el plazo para que se exhiba el capital. Y antes de ese término hay que empezar por el inicio. Sí. Dice la ley, y también es requisito, artículo 89 para las sociedades anónimas, señalar, exhibir inicialmente el 20% del capital suscrito. Requisito de la ley. ¿Quién lo cumple? Fracción tercera del propio 89. Establecer un término para la exhibición del saldo insoluto del capital. ¿Quién lo cumple? Nadie. Entonces, ¿cuándo tenemos la pregunta aquí que emanaría de manera natural? ¿Existe un plazo, si yo no lo impongo en los estatutos, para que se exhiba el capital? Yo diría que sí, porque hay que suplirlo por lo que dispone el Código de Comercio en su artículo 83. Dice que en las obligaciones que no se establezca un término, entonces estas serán exigibles 3 meses después. Es materia mercantil. Entonces, a partir de los 3 meses yo puedo exigir la exhibición de ese capital. ¿Quién la exhibe? Ahora bien, hay otro comentario en relación al planteamiento que hizo Octavio, que fue, que les digo que abarcó, y yo creo que ya no tiene sentido seguir en esta plática. Ya acabó con los temas. Empezando, maestro, no. Entonces, ¿qué pasa con esa falta de exhibición de capital? Ya hicimos un recorrido, pero en el caso de la sociedad anónima puntualmente, es una responsabilidad solidaria del órgano de administración responder por la realidad de las aportaciones. Entonces, válidamente, si un socio exhibió su capital, puede demandar al administrador o administradores, según sea el caso, administración colegiada o única, la exhibición de ese capital. Evidentemente, el órgano de administración podrá repetir contra el socio o socios que no han exhibido el capital. La ley es perfecta, tiene todos los mecanismos.
El problema es que los imperfectos somos nosotros, que no hacemos que se cumpla. Entonces, todas estas cuestiones están plenamente previstas en la ley. Ahora, quiero pasar hacer otro comentario que es sumamente relevante. Y en la práctica lo encontramos, y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, sí lo digo, en el caso que planteabas, Octavio, hay una recomendación de alguien, de algún asesor, de incrementar capital y tienen sus asambleas ordinarias, ¿no? Sí. Por la interpretación que se hace al artículo 216 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en que se puede celebrar en asamblea ordinaria y que no se requiere la protocolización. En ese sentido, sí hay muchas sociedades que necesitan un capital que refleje 25 millones de pesos. Y lo incrementas, vas con el notario y te formaliza tu acta, si es que la protocolizas, si no la dejas ahí interna y ya lo tienes. Pero ¿cuándo se exhibe ese capital? Nunca. Y ya lleva años. Y lleva años. ¿Y qué pasa ahí? En realidad hay un levantamiento del velo corporativo latente, de que un tercero pueda demandar a la sociedad y al socio como responsable solidario por esas obligaciones que contrajo el socio con la sociedad y que no ha cumplido y que repercuten con terceros. Y entonces, ¿por qué hago esta afirmación? Eso no lo digo yo, lo dice la ley, artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que en el caso de que un socio no haya exhibido el capital, entonces cuando la sociedad sea demandada de manera conjunta con los socios, entonces estos responderán por el saldo insoluto. Y el saldo insoluto es lo que no han exhibido. Entonces, volviendo al ejemplo, si incrementaste 20 millones, nada más para documentarlo, tenerlo así, pero realmente no lo exhibiste, entonces se actualiza el velo corporativo, la responsabilidad se sale de la sociedad para trasladarlo al ámbito patrimonial personal, y yo diría ilimitado, de los socios. Entonces, y está resuelto en una contradicción de 2012, contradicción de tesis que es aplicable ese artículo 24 a todos los tipos sociales, es decir, no se escapa ninguno, incluyendo la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, porque luego me han cuestionado, oye, pero la SDRL y la SA por definición son sociedades limitadas en cuanto a la aportación. Hay que interpretar con todas sus letras el término limitado. Y para acabar mi comentario en relación a lo que planteabas, Octavio, el tema de ¿qué es lo que se recomienda? El derecho corporativo, yo desde que trabajo en este ámbito junto con la materia fiscal, para mí es la dualidad perfecta. Antes de constituir una sociedad, asesórate con quien sabe. Claro. Si tiene conocimientos fiscales, conjúgalos, trasládalos a la sociedad para evitar conflictos, para que estén enterados los socios de estas repercusiones de las que hemos hablado, que si acuerdas incrementar capital y que porque alguien te lo dijo y que está en el papel y no pasa nada, sí pasa. Y entonces ahí viene, porque si no lo haces así, si trabajas de esa manera, pues sí puede haber una repercusión en tu patrimonio personal, hasta por ese importe que acordaste incrementar. Y entonces pues no tiene nada que ver el tema de la definición que dice la ley en cuanto al 88, que define que es una sociedad anónima, que los socios responden hasta por el monto de sus aportaciones y que se representa por acciones, y que el 56 que nos define sociedad de responsabilidad limitada, que dice que los socios responden de manera limitada por sus aportaciones, que estas no están representadas por títulos negociables. Pero eso hay que entenderlo en el contexto actual. En el contexto actual sí hay un respeto de ese límite de la responsabilidad, siempre y cuando la actividad económica que despliegues al utilizar ese vehículo jurídico societario esté en estricto apego a las disposiciones legales. Si utilizas un vehículo jurídico para realizar actos en fraude a la ley o en abuso del derecho, como ha sucedido mucho en temas fiscales, por ejemplo, ahí tenemos las cooperativas, ¿no? En ese caso, la responsabilidad, por definición que establece la ley, se quebranta para levantar ese velo corporativo e imponerle responsabilidad a los socios
en forma ilimitada, es decir, con su patrimonio personal. Claro. Y a manera de ejemplo, nada más para vincularlo con el tema fiscal, pues un ejemplo sería la aplicación del 69B, cuando un presunto EFO que es definitivo, que no pudo desvirtuar la presunción, que cae en el supuesto de la fracción, el párrafo cuarto del 69B, pues entonces ese será un sujeto que actualiza estas hipótesis de levantamiento del velo corporativo por realizar actos en fraude a la ley. Excelente. Si me permites. Adelante, por favor. Bueno, yo iría un poquito más allá todavía, ya que el maestro está inspirado, pues diría que desde la misma acta constitutiva se puede prever aspectos de razón de negocios, ¿no? Un tema bien interesante, muy profundo. Además del aspecto de la responsabilidad, hace algunos años existía lo que se le conocía como auditoría legal de las empresas. Eso ya pasó de moda, pero no estaría de más volverlo a retomar, porque si bien es cierto se ha sustituido, entre comillas, por el famoso compliance, estas auditorías legales de las empresas precisamente se abocaban estrictamente al aspecto corporativo, hasta qué punto se cumplían con esas obligaciones, desde aspectos tan simplistas como el hecho de que se otorgaban poderes y ya nunca se revocaban. Y este poder, cuando lo revocas, pues es que no lo hemos hecho. Tiene 5 años que no lo ha revocado, ¿no? Por ejemplo. Y esa persona podría llevar a cabo, no estoy dando ideas, ¿verdad? Podría seguir representando a la empresa ilegalmente y con eso cometer ilícitos, por ejemplo. Y en este contexto también, pues la planeación, la prevención, una exacta asesoría, no tengo nada tampoco contra los notarios ni corredores, pero de alguien que específicamente vaya más allá de esos aspectos. Y en ese contexto también, pues el punto sobre los esquemas reportables, que ahorita pues han sido satanizados por parte de la autoridad, como si la economía de opción estuviera prohibida. Y en este contexto no me voy en la forma en que va a actuar la empresa, sino la forma a través de la cual es previsible desde los mismos estatutos, como bien lo señalabas, para prever cualquier tipo de escenario. Y creo que en ello nos llevan de calle los españoles en ese sentido, y creo que nos falta mucho por aprender. En días pasados presentábamos un libro precisamente sobre las simulaciones tributarias, que así se llama, una muy buena obra, desgraciadamente es para el público y la legislación española, pero falta mucho todavía en nuestro país en este sentido de abordar desde una perspectiva doctrinaria sobre el concepto de la simulación y todo lo que ha avanzado, digamos de alguna manera apegada a derecho o no en el aspecto de la simulación, de lo que la autoridad puede predeterminar, si se vale el concepto, y que además se adelanta a conceptos de mera presunción, que incluso parecería hoy en nuestros días que se convalida. Pero en el aspecto también de esquemas reportables, bueno, pues es algo delicadísimo, porque es muy común también, desgraciadamente, en algunas empresas, pues que de repente al cuarto para las 3 se les ocurra hacer toda una planeación, obviamente con un aspecto de economía de opción apegados a derecho, pero que podrían rebasar o ir más allá de lo que establece la ley, podrían no entregar esta información conforme lo establece el 197 en adelante, y esto, regresando al tema de las multas, pues puede dar lugar a una multa hasta de 30 millones de pesos, lo cual evidentemente es inviable, evidentemente carecería de una debida motivación, pero la autoridad, bueno, parte de esa base. Sin embargo, considero, salvo tu mejor opinión, que el 198, fracción quinta, si no me equivoco, establece un precedente en el tema de asesores fiscales, que evidentemente es un concepto muy nuevo en nuestro país y que, por cierto, de una forma media cantinflesca, el segundo párrafo del 197 no nos lo define como tal, pero da un precedente interesante en el sentido de que establece una posibilidad de que no se entreguen los esquemas reportables a cargo del asesor fiscal cuando esté limitado o esté legalmente impedido. Y creo que esto nos abre una ventana muy interesante, porque pues nos está dando a entender el secreto profesional y la cláusula de confidencialidad. Claro. Entonces esto, para mí por lo menos, considero que es un punto muy interesante, un precedente muy interesante, que evidentemente pues nos fija un precedente en los contratos, ¿no? Claro. Ahí te lo dejo en la mesa, nada más. Sí. ¿Qué te parece? Fíjate, ahí para darle otro jaloncito, porque la idea es que cualquier comentario que hacen todos realmente da todavía mucho para mucho más. Pero comentabas, maestro Valenzuela, decías, oye, pues eso finalmente desde lo que es la cuestión estatutaria, pues también ahí tenemos que prever cuestiones que podamos aterrizar en una situación ya sí legal, desde la parte de, digamos, Ley General de Sociedades Mercantiles por un lado,
Código de Comercio, Claro. la parte fiscal, y yo ahí veo un viso de lo que comentas, oye, y en la cuestión estatutaria, podemos, y permíteme la expresión, podemos prevenir y planear sin que esto sea una incitación a evasión, de ninguna manera, de ninguna manera, aquí no lo estamos promoviendo. Sin embargo, desde la cuestión estatutaria yo puedo prevenir y planear situaciones que al aterrizar en una cuestión tributaria puedo optimizar alguna carga. Esa parte creo que es válida, se puede, finalmente siempre y cuando vaya acorde o no vaya en contra de la legislación, se puede hacer todo, y de ahí el límite es el cielo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería el comentario? Totalmente. Antes de dar esta respuesta a los estatutos, quisiera permitirme nada más, Por porque favor. se me hizo relevante regresar un poco al tema de capital que planteábamos, que estamos pues acostumbrados a trabajar, voy a insistir, ¿no?, en esos formatos de notaría, y nos preguntamos qué son las consecuencias de no registrar, que ya las platicamos de manera previa. Que el maestro, el doctor hizo referencia a la legislación española que nos lleva a un mundo, y me acordé de hace unos días que llevamos a protocolizar unos estatutos, porque tenemos herramientas para castigar, entre comillas, a los socios omisos en exhibir su capital. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues los mismos estatutos sociales. Es decir, cumplir con la ley, porque me preguntan, ¿qué es lo que debemos hacer? Cumplir con la ley. Ya les dije, los requisitos están ahí. Hay que establecer un término para exhibir el capital. Claro. ¿Qué pasa si no lo exhiben? ¿Cuál es la En apariencia, pues en mi despacho hay dos consecuencias con nuestros clientes. La exclusión del socio que no exhibe el capital, y la otra sería, la más bondadosa, es cobrarle intereses. Preverlo en los estatutos sociales. Oye, ¿no me los pagas? No te preocupes. Llegará el día que la sociedad genere dividendos y de ahí no lo compensamos. Claro. Previsto en los estatutos. Cuando nosotros llevamos a formalizar esos estatutos, con el notario nos dijo, oye, ¿y esto ¿Cómo por qué? por qué? Sí. O sea, no me puso impedimento, pero le llamó mucho la atención. Digo, es traer la ley de sociedades de capital de España, tropicalizarlo y ponerlo en México. Tiene muchas herramientas, ya lo decía el doctor. En España hay muchas herramientas societarias que aquí estamos desperdiciando, y no quise dejar pasar la oportunidad para comentarlo y dimensionarlo, que es importante que hagamos esos análisis de derecho comparado societario. Y aparte, por ejemplo, nada más para traer un poquito ahí la legislación ya doméstica, artículo 25 Código Civil me establece lo que se considera como persona moral. Claro. Por ahí del 27 me establece que las personas morales podrán realizar todos aquellos actos que para su actividad requieran, conforme a la legislación, y algo muy importante, conforme a sus estatutos. Sí, el 27 y el 28 lo 27 prevén y de manera 28. puntual, se Así es. refieren así. Puntualmente. Las personas morales pueden realizar todos los actos tendientes al cumplimiento de su objeto social, que es el análogo al artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y obran y se rigen de acuerdo a lo siguiente, punto medular. Ahí está. Por la ley, por su escritura constitutiva, en ese orden, y tercero, por sus estatutos sociales. Ahí hay una Y entramos letra. al mundo de los estatutos sociales, nos trasladamos, me voy a salir de la materia civil y me voy a la mercantil, que es igual Así de- aplicable así de a ser, sociedades en la civiles. sociedad civil, sí. El artículo 6º, Ley General de Sociedades Mercantiles, que me regula los 14 requisitos generales que deben contener unos estatutos sociales. Y hago énfasis, requisitos generales. Esos 14 que están ahí deben Sí o sí. estar contemplados en los estatutos sociales. Porque luego hablamos de requisitos particulares. ¿Cuáles son estos? Los requisitos de cada capítulo, es decir, sociedad, el nombre colectivo, las comanditas, la Sí, responsable 7 limitada y la sociedades. anónima. Y el segundo párrafo de ese artículo 6º nos viene a reforzar eso del 27 y 28 del Código Civil. Dice el segundo párrafo: estos requisitos, es decir, los 14, las reglas de operación y funcionamiento que establezcan los socios, son los estatutos de la sociedad. Y eso te da para la imaginación libertad contractual, contemplada en la misma Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo 8, en relación con el 1796 del Código Civil. Y entonces yo les diría, la pregunta que nos formulan, ¿qué puedes establecer en estatutos? Todo, aquello que no sea contrario a la ley, que es el límite del derecho contractual, en el ámbito del derecho privado. Y entonces, para aterrizarlo en temas fiscales y ser preciso con el planteamiento que hacía el doctor
en su participación, que puedo establecer pues todo lo que yo quiera. Hay que partir de el Código Fiscal de la Federación, porque es bien común que nos pregunten, pero ¿por qué dices que eso es fiscal y que si son materias separadas? No, no son separadas. Es un vínculo indisoluble lo corporativo con lo fiscal, porque así lo dice el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, el apartado A de la fracción primera, en relación con el 33 del reglamento. Si analizamos ambas disposiciones, en resumen lo que me dicen es: integran contabilidad para efectos fiscales, más allá del ordinario, que es todo lo vinculado con la obtención de los ingresos, la aplicación de deducciones. Más allá de eso, luego refiere los libros y registros sociales. Y ahí hay que partir que son libros y registros sociales. Luego te dice las partes sociales, las acciones, los títulos de crédito, etcétera. Pero con esto que les mencioné nos da amplitud absoluta. Si entonces armonizamos estas disposiciones de que tenemos libertad absoluta con el límite del interés social, que no se vulnere, entonces podemos establecer cualquier tema, cualquier punto en nuestros estatutos sociales, pero no estamos acostumbrados a eso. Por eso se nos hace extraordinario o incluso difícil de creer cuando alguien nos plantea algo como lo que estamos hoy refiriendo. Entonces, eso se vuelve trascendente, y para contestar puntualmente o abonar al planteamiento que hizo el doctor de que si se le puede dar énfasis, yo diría que podemos contemplar todo, incluso podemos contemplar sanciones contra los socios. Por ejemplo, el tema del beneficiario controlador. Hoy es un tema que está de moda porque el Plan Maestro de Fiscalización para este ejercicio fiscal lo contempla como uno de los ejes susceptibles de recaudar por parte de la autoridad. Y pues yo veo que la gente se está durmiendo, sigue dormida en el tema del cumplimiento del beneficiario controlador. Exacto. Cuando pues hay una oportunidad incluso de negocios para nuestros despachos, nuestras firmas, ¿no? Y en ese sentido podemos establecer causas de exclusión. ¿Qué pasa? Que de repente los que hemos trabajado en este tema de integración de expedientes de beneficiario controlador en los manuales nos encontramos con la resistencia de los accionistas de entregarte la documentación necesaria para integrar los expedientes. Entonces, esto nos pasó en la práctica. Nos planteaban, oye, ¿qué hacemos? Danos alguna fórmula, ¿no? Dije, hijo, si yo tuviera la fórmula mágica se las daría como obligar a los socios. No tengo la fórmula mágica, pero sí una fórmula legal, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue establecer un capítulo de cumplimiento normativo en los estatutos sociales al amparo de esa libertad contractual para establecer que pues los socios se obligaban a entregar toda la documentación necesaria para cumplir obligaciones legales de cualquier naturaleza, y que si por virtud de esa omisión de entregar los documentos que le fuera requerida por el órgano de administración, la sociedad llegara a ser sancionada, entonces en ese acto acordaban los propios socios repetir contra ellos en lo individual por las sanciones que le pudieran imponer a la sociedad. Entonces es una utilidad impresionante eso de los estatutos sociales. Esa es una, y además hay que armonizarlo, porque ya tengo ahí la fórmula, pero ¿qué pasa si el socio sigue siendo omiso? Hay que establecer causales de exclusión que no están, para sociedades anónimas no hay causales de exclusión en la ley. Así que diga, los socios serán excluidos por violar el pacto social, no hay ninguna. Tendría que ser estatutario. Tendría que ser estatutario. Hay libertad contractual y está prevista en el artículo 91, fracción séptima, a partir de la reforma miscelánea mercantil del 13 de junio de 2014. Entonces tenemos esa holgura para establecer causales de exclusión. Entonces, dentro de tus causales de exclusión vas a establecer negarse a entregar información para cumplir obligaciones legales a cargo de la sociedad. Y haces tu procedimiento, tienes que establecer tu procedimiento porque si no de nada sirve. Entonces vean cómo ya tiene una utilidad fiscal. Ahora bien, en cuanto a temas que nos den soporte a operaciones de naturaleza tributaria, en armonía con lo que mencionaba el doctor, ahora sí lo voy a decir, el tema de razón de negocio, sustancia económica, artículo 5A, pues si los libros forman parte de la contabilidad, hay uno de los libros que es un libro de actas, y ese libro de actas contempla desde el acta constitutiva, que si no lo previste en ese acto de constitución, pues puedes modificar tus estatutos en cualquier momento, ¿no? Y en ese sentido, aprovechando la definición que yo les mencionaba del artículo 6, reglas de operación y funcionamiento constituyen los estatutos de la sociedad, pues hay que establecer esas reglas de operación y funcionamiento. Y entonces,
Ese segundo párrafo del artículo 6 armonizado con la fracción 12ª del 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, este artículo nos regula la competencia de las asambleas extraordinarias, pero esa fracción 12ª nos dice que será competencia de la asamblea extraordinaria todo aquel asunto que requiere un quórum especial. ¿Y cuál será ese asunto que requiere un quórum especial? El que nosotros establezcamos en los estatutos. Claro. Le agregamos competencias a la asamblea extraordinaria en nuestros estatutos, no nos quedamos con esos 12 puntos. Y entonces, ¿qué les parece imponer ahí como competencia de la asamblea resolver sobre contratos? O sobre la adquisición de activos que superen 500,000, 100,000, el millón, la cantidad que ustedes definan. Okay. La contratación de servicios especializados. ¿Y qué vamos a conseguir con eso? No quiero decir que esto sea la panacea y que con eso vas a cumplir con razón de negocio, sustancia económica, pero empiezas a construir jurídicamente las pruebas que acrediten que es una operación que sí colma esos extremos que... La materialidad. La materialidad, ¿no? La sustancia económica. ¿Por qué? Porque en una asamblea, ¿cómo podemos justificarlo? Recuerden nada más de manera muy sucinta, menciono un procedimiento de asamblea, hay una convocatoria, o puede llevarse a cabo sin esta, están los puntos del día que se van a deshogar al momento de su celebración, y entonces cuando tú estableces en tus puntos del orden del día un tema fiscal, la adquisición de un activo, ponle la etiqueta que quieras, activo fijo, intangible, el que quieras. El presidente en el desarrollo establece pues la propuesta sobre la decisión o sobre la intención de adquirir tal o cual activo, comprarlo, y el presidente desarrolla las razones por las cuales él considera necesario para la sociedad la compra de adquisición de ese activo. Y entonces ahí viene una justificación, pero esta se complementa al momento de la deliberación. Ya el presidente lo expuso en primer orden. Y entonces los socios empiezan a deliberar, a discutirlo, y llegan a conclusiones. Esas conclusiones forman parte del resolutivo o del acuerdo de la asamblea, y es la justificación del por qué van a adquirir tal o cual activo o contratar tal o cual servicio, realizar un gasto, construcción, lo que se les ocurra. Se abre la posibilidad de y entonces les suena como a sustancia económica, razón de negocios, pero si eso no les resulta suficiente, entonces nos vamos a lo que dispone el artículo 40 del Código de Comercio, que dice que toda minuta de asamblea o de sesión de consejo, porque esto también lo podemos hacer mediante una sesión de consejo, debe contener todo aquello que conduzca a la razonabilidad y veracidad de los acuerdos adoptados. Y en materia fiscal, ¿qué les parecería acompañar entonces esa asamblea? Las propuestas económicas, los avalúos, las corridas financieras, las contrapropuestas económicas, que junto con la asamblea, cuando lo llevamos a protocolizar, y obviamente pues el notario le pone su sellito, y ya tenemos ahí documentos, pruebas, fecha cierta, etcétera. Entonces, vean lo trascendente, lo importante que tiene el salirnos de ese chip que traemos, que los estatutos sociales son nada más para el funcionamiento mercantil de la sociedad. Ya con estos ejemplos creo que queda claro que sí podemos tener beneficios de naturaleza fiscal. Ahora sí, para que veas, aquí acabamos. No, mira, fíjate nada más ahí, te doy la palabra, mi estimado, porque también quisiera tu comentario respecto a que por este lado está la parte preventiva, la parte de establecer todos los andamiajes que necesitamos para poder aplicar una cuestión concreta y clara hacia la autoridad del por qué estoy haciendo con sustento legal lo que estoy determinando. Así tal cual. Oye, pues vienen actas. Lo decidimos todos. Como elemento probatorio, nada más, como bien comentas, maestro, no es la panacea, pero como elemento probatorio de aquí se desprende actas de asamblea, contratos, para poder generar una cuestión de materialidad. Y se me ocurre, ahora sí que literalmente entrando en gastos, como decían las abuelitas. Y ya entrados en gastos, dices, oye, y si por ejemplo, nada más es un ejemplo así tal cual, dices, ocupamos este inmueble, pero realmente no le estamos pagando al socio que es el dueño, no le estamos pagando una remuneración por el uso de este inmueble, ¿de acuerdo? Dices, oye, contablemente no tendría que ser algo que financieramente debemos de reflejar para poder reflejar la operación real de la negociación, la rentabilidad. Oye, y si lo decidimos en un acta de asamblea en el que todos estamos de acuerdo pagarle una remuneración periódica de tal cantidad, ¿está justificado? Contablemente, por supuesto, fiscalmente también. Claro. Y eso nada más como un elemento probatorio. ¿Funciona sí o no? Y lo mismo pasaría para con cualquier otro activo.
¿Tangible o intangible? Bueno, Sí. perdón, antes de la respuesta me adelanto. Dale. Y es que nunca es tarde, ¿no? Para eso están las asambleas extraordinarias, ¿no? Y si una empresa dice, bueno, es que nunca se me había ocurrido, no tuve la asesoría exacta, bueno, pues para eso se crearon las asambleas extraordinarias, ¿no? Algún día algún cliente decía, oiga, tengo la obligación de celebrar una asamblea por año. Pues puede celebrarla, pero no es una ley pluscuamperfecta, como dijera en el derecho romano, puesto que no implica una sanción, pero no tiene la obligación como tal de estar celebrando una asamblea anualmente, ¿no? Pero en este aspecto, bueno, se vuelve acorde con maleable, por decir algo moldeable, el aspecto estatutario, el aspecto de la asamblea extraordinaria, y por qué no, insisto, nunca es tarde, pues adecuarla ahora a estas necesidades en una asamblea extraordinaria. Totalmente. ¿No? Totalmente, y además volviendo al planteamiento, pues no solamente pueden plasmar ese uso en asamblea, sujeto a una remuneración, desde luego, ¿no? Que viene un tema de quizás de partes relacionadas, pero bueno, es obligación que no podemos sustraernos. Pero yo diría, podemos ir más allá, incluso en el planteamiento, señalar que ese uso y disfrute del bien sea capital social, con sustento en la Ley General de Sociedades Mercantiles. No es un invento mío, lo dice puntualmente el artículo 11 de la Ley General de Sociedades Y Mercantiles. quizás después llevar a cabo una reducción de puede capital. tener ese... Bueno, yo iría más allá, ya que están inspirados. Una escisión, en donde de ahí no necesariamente la empresa escindida tiene que desaparecer. Corrígeme si digo alguna barbaridad. Y en ese sentido se pueden crear 5 o 6 empresas. Esta es la dueña de la marca, esta es la que va a distribuir la mercancía, esta es la que exporta, esta es la que administra a los trabajadores. Pero ahí sí hay que señalar que eso sí encuadraría en esquema reportable para evitar que la autoridad pensara que se están haciendo cosas indebidas, ¿no? Pero cumpliendo conforme a derecho y aclarando ese escenario, ¿no? Por supuesto. Y eso completamente es válido y desgraciadamente creo que eso no se explota lo suficiente, ¿no? Quizá exagero en ese comentario. No, yo creo que es un tema en el de que yo siempre insisto en los foros en donde tengo oportunidad de participar, que nos enfocamos tanto en el tema fiscal de cumplimiento y que las declaraciones, que son, por supuesto, son tema relevante, pero yo creo que estamos perdiendo de vista que podemos hacer un negocio para nuestras oficinas, nuestros despachos, todo lo que hay atrás de... Ya les comenté hace rato que forma parte de la contabilidad. ¿Por qué no ofrecemos esos servicios de tus libros sociales? Bueno, hasta la emisión de las acciones. En la emisión de los títulos, que eso ya trae una complicación de suyo, la falta de acciones que en otra ocasión podemos hablar, la función de una acción, pero es algo que podemos ofrecer y con ello generar más ingresos en nuestras... Por ejemplo, en ese caso, nada más rapidito, maestros, en el caso de, por ejemplo, ¿cómo podría yo blindar el hecho de que me pudieran embargar o no las acciones? Eso ya es tema Ya, de una consulta. ok, listo. Planeación patrimonial. Planeación patrimonial. por Y es que supuesto. finalmente, como bien dice el maestro Valenzuela, oye, regularmente nos limitamos a una situación muy específica, desde la emisión de lo que es el acta, los estatutos únicamente ceñidos a lo que nos va a poder emitir el notario. Sin embargo, hasta ahorita nada más, y yo los invito a que después repasen también esta charla para poder tomar nota específica, porque lo que se acaba de vertir ahorita nada más es oro molido, ¿eh? Así, lo que pasa es que no lo vemos regularmente. Claro. Decimos, oye, desde la parte de las acciones. Y ahora nada más tomando en cuenta esa parte, la responsabilidad, maestro, ¿por qué? Porque dices, oye, ¿es una responsabilidad solidaria o subsidiaria? Ya explicabas al principio en qué consiste sucintamente cada una de ellas, pero también ahí entraría una cuestión importante. Oye, y yo como contador, que finalmente yo sé todo lo que pasa en la empresa, ¿eh? Ahora sí que oficial y extraoficialmente. ¿Qué responsabilidad pudiera tener para aquella persona, ya sea limitando la parte de lo que es el administrador único, un representante legal, una persona que tiene los poderes amplios, cumplidos y bastantes, desde lo que es actos de dominio hasta para abajo? Y como contador que yo me entero de esas situaciones, ¿realmente yo tengo algún riesgo real por conocer ese tipo de eventos? Híjole, acabas de abrir la caja de Pandora con No, y todas vamos esas a seguir, preguntas. amigo. Vamos a seguir, Lo que porque la idea es sucede... precisamente llevarle en la práctica, porque ustedes tienen ese conocimiento y esa praxis. O sea, realmente lo llevas a cabo diario. Claro, y es cuestión evidentemente de previsión. Aquí hay un punto, a su mejor opinión, la autoridad cada vez más amplía la responsabilidad a los contadores, a los dictaminadores. Parece que estuvimos en una regresión porque ahora resulta que los dictaminadores también son responsables solidarios, ¿no? De acuerdo a las últimas
reformas que hubo en Código Fiscal, ¿no? En ese contexto regresamos a 1972, 70, y también de los liquidadores, por cierto, también son responsables solidarios ahora. Okay. Y esto me lleva a una tesis que por casualidad algún día encontré, 1973, o sea, regresamos a la época de Echeverría, en donde eran responsables los liquidadores. Ya. Que establece esa tesis que no puede ser responsable o solidario, puesto que él no estaba en la época en donde se terminó el crédito fiscal. Pero estamos en una época de volver al pasado. Al pasado, sí. Y en este contexto, bueno, pues cada vez no solamente se amplían las facultades respecto de los contadores dictaminadores, sino también las sanciones son cada vez más severas, ¿no? Sí, ahí particularmente en el caso de los dictaminadores fue la reforma de, parece que 2021, exacto, en donde se le estableció la obligación de informarle a la autoridad sobre la posible comisión de un delito. Exacto. Pero ¿cómo le imponen la obligación a un dictaminador que no es perito en materia penal? O sea, ¿cómo lo va a denunciar? ¿Cómo lo va a denunciar si me late que es un delito? Porque conocimiento... Pero no necesariamente tiene que ser pudo haber sido su cliente, pero tiene la obligación, si advierte alguna irregularidad, reportarle al fisco, porque de lo contrario, si no lo señala, está omitiendo y está siendo cómplice. Que afortunadamente se declaró inconstitucional, okay. Pero en eso consistió la reforma, que a mí se me hace grave, porque entonces, ese incluso que no hubiese sido declarado inconstitucional, ¿en dónde queda el secreto profesional? Claro. ¿No? Entonces, creo que ahí hay figuras como esa, el tercero colaborador también, que es otro tema. No, bueno, ese es un temazo. Pero sí, cada día la autoridad va o pretende crear instituciones que prácticamente, pues el tercero vinculado con el contribuyente le suministra información respecto a las prácticas que está llevando a cabo. Yo no sé de dónde copia la autoridad estos esquemas. Me queda claro que puede ser Corea del Norte, Venezuela, Bolivia, Argentina, Kirchner, no sé. Pero lo que es cierto es que esta figura que bien refiere sobre el famoso tercero colaborador fiscal, que en mi rancho le llaman tercero chismoso, pues es una figura pues muy desafortunada, en el sentido de que cualquier tercero puede proporcionar, entre comillas, información que no tiene la autoridad. Es decir, se da el lujo de requerirle a cualquier tercero, podría ser, entre comillas, un delincuente también, información que haya, entre comillas, obtenido legalmente, pero ni siquiera le establece la obligación de que sea bajo protesta de decir verdad. De tal suerte, entonces, que estaría como motivando a la delincuencia, a los hackers. Si lo hace la Autoridad de Seguridad Nacional, si lo hace un tercero, pues es un hacker, pero al final del día puede obtener información que forma parte de la contabilidad, y esa información es confidencial, y esa información no queda a cargo directamente del contribuyente. Claro, el tema es que la podrá exhibir, enviar, remitir a denuncia@sat.gov.mx a través de su propio correo. El tratamiento que le dan entonces al tercero colaborador no es ni siquiera de contribuyente. Y eso considero hay una laguna interesante de ley, puesto que el 17K refería que los contribuyentes, para efecto del contacto con la autoridad, solamente tendrían que llevarlo a cabo a través de uso tributario. Por tanto, ahí hay un vicio un tanto cuanto interesante, puesto que el patitofeliz@gmail.com se lo puede enviar a la autoridad, por un lado. Y por otro lado, que el no haber obtenido esa información sin el previo consentimiento del dueño de la misma no es obtener una información ilícita. Sí, y en ello la Suprema Corte, afortunadamente, pues tiene sobrada jurisprudencia referente a la invalidez de la prueba ilícita. Totalmente. Y en ese contexto, si el contribuyente pues advierte esa situación y le solicita a la autoridad, aquí viene un planteamiento maquiavélico bien interesante, una jugada de ajedrez muy interesante, puesto que la autoridad se atrevió a señalar en el 69 Beter que esa información es reservada. Pero cuando nos remitimos a la ley que regula este tipo de temas en información reservada del Estado, no existe el tercero colaborador fiscal. Como dijera en ese programa, lástima Margarito. No, y además en ese contexto, la excepción a la revelación de información de carácter confidencial únicamente tendría que ser a solicitud de autoridad judicial o administrativa, cuestión que no se... Exacto, sí, se saltan la tranca un poquito, pero nada más tantito. Y en ese contexto,
¿Qué sucedería si la autoridad alega ese argumento jurídico, entre comillas? Pues se podría ir a derecho de petición, alegando que no existe ley que restrinja esa información, y al proporcionar esa información, pues llevar a cabo la denuncia correspondiente, se inicia la carpeta de investigación, y por vía de juicio de nulidad, ya estoy dando hasta una estrategia. Bueno, es que si se puede meter hasta el secreto bancario. Se me barrió, perdón. Sí. Bueno, y en ese contexto exhibirla en el juicio de nulidad, ¿qué acreditaría? Pues que es una prueba ilícita. Totalmente. Porque no requirió la autorización del dueño de la contabilidad, nada más. Además de que se pueda continuar con la carpeta en contra de este tercero, que, insisto, tiene un parentesco indirecto con el tercero de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Nada más que ahí sí le dan un 10% del remate, del valor del remate de los bienes. Aquí este tercero le dan el beneficio de la lotería fiscal, si no me equivoco, ¿no? Pero sí, son figuras muy desafortunadas, un derroche legislativo innecesario, infructuoso. No tengo conocimiento si se haya llevado a cabo ya la creación o el inicio de este tipo de actividades de parte de la autoridad. Y bueno, a final del día puede ser un tercero, entre comillas, que tal vez la autoridad conozca y diga, bueno, pues tú ponte como anónimo. Bueno, no necesariamente anónimo, tiene que dar algún dato, pero no necesariamente lo va a verificar la autoridad. Además, se da el lujo a la autoridad, insisto, de decir información con la que no cuente la autoridad. Es decir, todo aquello que no implique contabilidad electrónica, porque que serían contratos o cualquier otro tipo de documental con la que no cuente la autoridad. Es un escenario desafortunado, complejo, y yo diría, rematando, innecesario, ¿no? De acuerdo. Si les parece, vamos a atender algunas de las preguntas de nuestros amigos. Por favor, John. Claro. Nos apoyas en esa parte. Dice Roberto Peralta. Muchas gracias, Robert. Buenas tardes. ¿La planeación patrimonial aplica para personas morales y personas físicas o solo para una de ellas? No, para ambas. De hecho, yo diría que cuando estamos en presencia de una sociedad, pues necesariamente hay que trabajar en la planeación patrimonial de los socios, en el cuidado particular de sus bienes, para que en caso de que se actualice una hipótesis que pudiera trascender a la responsabilidad de ellos, pues mantener salvaguardados sus bienes, ¿no? Y hago una precisión, no se trata aquí de fomentar incumplimiento de obligaciones, se trata de proteger bienes derivados de que pudieran tener una contingencia a los socios en el manejo de una sociedad de manera convencional. Cualquier persona puede caer en un incumplimiento de obligaciones involuntario, a lo mejor depende de los flujos de recursos y podría colocarse en hipótesis, ¿no? Lo mismo en temas fiscales. Entonces, bajo esa óptica es que nosotros promovemos el tema de la planeación patrimonial, y para ser concretos otra vez con el planteamiento que nos hace Roberto Peralta, es en ambos, tanto para personas físicas como para personas morales. Y agregaría, si están de acuerdo, maestros, el hecho de que no nada más en el blindaje, sino también en esa parte de la remuneración hacia los socios. También. O sea, porque finalmente esa planeación es lo que me va a dar la pauta como un argumento que pudiera yo esgrimir ante la autoridad para decir, a ver, esto se decide desde la parte corporativa, en la parte de asambleas, está aprobado por el consejo, está aprobado por los accionistas, el que yo le pueda remunerar tal o cual cantidad a uno de los socios por estas situaciones que da. Y se abre un abanico, claro. Porque dices, a ver, yo le puedo pagar un arrendamiento por el uso de un inmueble, claro. Le puedo pagar una comisión mercantil por los negocios o contratos que logra, desde luego. Oye, le puedo pagar también emolumentos por la parte de las actividades que realiza dentro de lo que son los órganos de administración, sí, y ahí no puedo, debo. Sí, y entonces claro. Eso lo estoy sustentando. ¿Para qué? Para que si bien voy a blindar ese patrimonio que tiene él, también le voy a generar un origen a esos ingresos que pueda tener para poder obtener mayor patrimonio. Sí, totalmente, que debe haber ahí sí una razón de negocios. Sí, claro. Esa relación contractual que involucra a la sociedad con el socio o los socios, sí debe haber una razón objetiva que nos permita remunerarles, ¿no? Es decir, que no por ocurrencia, como sucede en muchas de las casas, le voy a remunerar al socio, pero ¿por qué le vas a remunerar? ¿Por qué socio? No, pues no. ¿Por qué socio? Entonces espérate a que generes dividendos. Él sí trae, por ejemplo, los contratos, maestro. Él sí es el que anda, primero fue persona física en individual y después ya constituyó la empresa. Pero él es el que tiene los contactos y el que trae prácticamente el agua de todo. En ese supuesto estamos hablando de una actividad empresarial, una comisión mercantil. Entonces estamos, desde luego, obligados incluso a remunerarle esos servicios empresariales que realiza a favor de la sociedad, con el entendido de que se genera el tema de los estudios de precios de transferencia
partes relacionadas. Pero es natural, pero eso sí lo podemos incluso contemplar en lo que yo les comentaba de manera previa, en la propia competencia de la asamblea o del órgano de administración, según sea el caso, establecer las razones por las cuales. Porque si nada más tenemos el contrato en el socio, luego viene a ser ahí cuestionado esto, ¿no? Lo acaba de hacer. Sí. Y entonces si nosotros tenemos una asamblea donde decimos, oye, resolvemos que sí al socio se le va a pagar tal porcentaje derivado de los clientes que nos consiga, etcétera, tenemos ahí construido de manera legal el acreditar pues que esa contraprestación es real, no es algo que caiga en algún supuesto de simulación, ¿no? Ahí que tiene sustancia económica, para decirlo. Aprovechando el comentario, ¿qué es mejor? Bueno, evidentemente nada más de manera general, sí, evidentemente tiene que aplicar a un caso particular, pero oye, ahí en ese caso, ¿consejo de administración o administrador único? ¿Qué diferencia? O sea, vamos, ¿qué situaciones podríamos ver en la cuestión de qué quieres? Es un tema tiene para mí repercusiones fiscales, incluso en el ámbito de la fracción décima de la fracción tercera del 26 del Código Fiscal. Ok, responsabilidad. Porque establece ahí la responsabilidad para el administrador, siempre habla en singular, ¿no? Sí. Si nos vamos nada más para dar ideas, 19A, segundo párrafo del Código Fiscal, sí me puntualiza como sujeto de una presunción iure de jure, es decir, que no admite prueba en contrario. Exacto. Al presidente del Consejo de Administración, cuestión que no me enumera en la fracción tercera del 26. Entonces, de suyo me lo está eliminando. Pero hay que recordar que hay una tesis del Tribunal Colegiado de Circuito que establece que no por ser directamente el administrador único va a ser directamente responsable. También. Eso también es importante. También. Además del famoso compliance que ayudaría conforme al 422 a disminuir, ¿no?, la penalidad. Entonces, si le vamos abonando como estos elementos, pues entonces ahí ya podemos tener una conclusión interesante sobre qué nos conviene, si un administrador único dependerá, ¿no?, de qué es lo que supuesto. quiere la empresa. No podría haber, creo, una fórmula mágica de decir, no, pues siempre te conviene más el consejo. Y perdón, y hace ratito no cerré el círculo de lo que comentabas del representante legal con las facultades de dominio, si me acuerdo. Dale. Y hay que recordar que el 26, si no me equivoco, no establece en tema de responsabilidad solidaria al apoderado. Es director general, administrador único, socios o accionistas, y el apoderado no. Lo digo porque en alguna ocasión, y bueno, es una anécdota que lo es, pasando a hablar con un administrador en aquel entonces local de auditoría, pues me manda a llamar y me pone una amenaza terrible de que yo iba a ser directamente responsable, a lo cual, groseramente educado, le contesté que hasta donde yo sabía, el 26 del Código Fiscal, fracción décima, no se había reformado, a lo cual generó bastante bilis, molestia y manoteo en su escritorio. Es que también, mano, ¿cómo te pones? No, bueno, ya estoy vacunado, tengo las 4 vacunas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que la interpretación que le daba no era la del 26, era la del 19A justamente, que sí establece esa presunción para el segundo párrafo, para ahí sí dice representantes, y con la regla 2414, ¿a quién considera representante? Que la autoridad se equivoca, porque señala representante legal, cuando en realidad no es representante legal, es representante orgánico, que son figuras distintas. Sí, pero va en función de las facultades que tenga, sí. ¿no? Entonces, y pleitos y cobranzas, bueno, en ese sentido, pues con la pena, ¿no? Entonces, sí. Ahí aplicaría hasta actos de dominio. No, yo creo que dependería del acto per se que la autoridad de administración. Exacto, ahí sí estoy de acuerdo, ahí sí te la compro. Aun cuando he visto asuntos en materia de 69 que pasa a 113 bis, en donde al que llaman como presunto responsable es al representante legal con facultades de dominio, y yo ahí difiero también, no necesariamente tampoco es responsable. Entonces, no estoy alentando a que otorguen ese tipo de poderes, pero sí, desgraciadamente, no apelo al tema de la ignorancia de la autoridad, sino a una amenaza ya muy desgastada, innecesaria, o por lo menos que para ciertos escenarios ya no procede. Sí, es que creo que ahí todavía la autoridad se equivoca en los términos. Si analizamos el 26 y 27 del Código Civil, refiere de manera puntual que las personas morales obran y se obligan por medio de esos órganos y pueden ejecutar todos los actos tendientes al cumplimiento del objeto social. ¿Pero cuál es el órgano? El órgano de administración. Claro. Y eso está en armonía con la Ley General de Sociedades Mercantiles en el artículo 10, que dice, en otras palabras, en esencia dice lo mismo. Me repite lo del Código Civil.
Entonces, esos son representantes orgánicos, no son representantes legales. Okay. Es representante por virtud de un cargo que ocupa dentro de un ente societario. Aun cuando diga el 26 o como se le llame, O ¿no? como se- Con toda la pena, ¿no? Pero ese, bueno, ese ya fue con dolo. No, bueno, así viene. Ok, otra pregunta de Roberto Peralta dice, ¿cuáles serían los principales aspectos de la planeación patrimonial de cajón que deben llevar los estatutos aplicables en la actualidad? El checklist. Ajá, de esos estatutos, ¿no? Pero ya comentabas nuestro de... Pues es que todos Los los requisitos. estatutos, yo diría que cada Es diferente, parte y en atención a las necesidades en las particulares de los socios, pues hay que desarrollarlos así, ¿no? Contemplar con eso. Pero dependiendo del objetivo de cada sociedad, ¿no? Sí, también. No, Claro. no hay una regla general, ¿no? Sí, Sí, claro, totalmente. pero por ejemplo, ahí nada más para dar una cuestión de a lo que nos atañe a los contadores. Voy a ir a la parte de la sociedad civil. Pregunta, regularmente decimos es el despacho tal y asociados, sociedad civil. En esa parte, realmente debe haber una diferencia entre lo que son los socios, que ya sean capitalistas, o los socios que son... Asociado, ¿no? Es O que ahí, industriales. a eso iba, precisamente en cuanto a la diferencia. ¿Socios capitalistas o industriales? ¿O se puede llamar socios y asociados? Yo creo que hay asociados, Correcto. y hay socios industriales Ya. y hay socios. Y hay socios. capitalistas. Capitalistas, O sea, sí. las tres categorías caben en una sociedad civil. Porque en esa parte dirías, oye, si estatutariamente yo tengo ciertas prestaciones estatutarias para lo que son los asociados, que siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos, como por ejemplo tener una licenciatura o un posgrado en adelante que demuestren la capacidad probada de lo que va a ser su industria, su intelecto, su conocimiento, dices, oye, ¿y le voy a dar una prestación estatutaria válida o no? Pues yo diría, por Yo supuesto diría que sí. es natural. Es natural. Es que en eso tiene todo el sentido lo que yo decía al inicio de esta charla. El conocer la esencia de cada sociedad Claro. te da fórmulas para concluir cuestiones como esta. Y a manera de ejemplo, una sociedad civil, ¿cuál es su mayor capital que tiene una sociedad civil? Los socios. Sí, su capital humano. De hecho, en los estatutos sociales, y si no lo dicen los estatutos, dice la ley que o el Código Civil particularmente hablando, que una causal de exclusión es que no ejecuten los servicios de la sociedad. Entonces hay una obligación natural, es una, digamos, ahí, es más, aunque no lo plantearas en estatutos, aunque se recomienda hacer, si quieres deducir colegiaturas Ahí de está. cualquier nivel, ponlo en los estatutos, pues que es inherente a Ahí los está. socios. De hecho, en ese sentido hay Ahí está. una jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa respecto de la capacitación de los socios de una sociedad civil, porque es natural, Claro. es naturalito. Ahí está, ahí está. Entonces, Y gracias de por que hay el formas de ejemplo. deducir colegiaturas, sí hay como 10. Gracias por el Yo ejemplo, conozco porque como eso- 9, me falta desarrollar una, pero sí hay fórmulas para deducir colegiaturas de manera natural. Muy generoso el comentario. Y yo creo que complementando esto, aunque no se refiere a intangibles, es el tema de intangibles, ¿no? Que se ha desvirtuado un poquito, no se le ha dado la importancia, y creo que ahí hay un tema amplísimo, una fuente de inspiración interesante para las sociedades mercantiles en saber explotar y saber utilizar los bienes intangibles, ¿no? Desde los contratos, desde el personal, ¿cómo le llaman cuando es un ¿Especializado? pues un personal estrella, ¿no? Que es el que ayuda. Hombre clave. El hombre clave, ¿no? Porque estamos como acostumbrados a hablar acerca de las patentes, de las marcas, pero no hemos ido más allá, ¿no? Y creo que ese también sería un tema bastante interesante. Excelente, de acuerdo, muchas gracias. Dice Roberto Peralta, dice, si ya está formada la sociedad y no tiene una planeación en estatutos, ¿qué procedimiento debe hacerse para modificar y establecerlo? Contratarnos y le modificamos los Ya lo estatutos. comentabas. Ya lo Claro. habías comentado. Sí. Ya, ahí está. Sí. ¿Hay alguna sociedad mercantil que tenga mayor beneficio de la protección patrimonial? Según quien te la desarrolle. Claro. Y lo que vayas a hacer. Claro. Lo que quieras, ¿no? Dice José Eduardo Núñez, saludos Lalo. Dice, ¿cuál es su opinión sobre la responsabilidad penal de personas morales y su vinculación con la noticia de ayer sobre prisión preventiva oficiosa Uy, un temazo. para defraudación fiscal y compraventa de CFDIs? Un temazo. Ándale. Pues, Ok. mi estimado doctor. Pues en primera instancia tendríamos que partir de la base de esta desafortunada propuesta del todavía Ejecutivo,
en las 22 reformas que se pretende hacer y que muy probablemente van a pasar, a pesar de que todavía se sigue cuestionando la mayoría en el Congreso del partido en el poder, por lo que establece la Constitución, no por otra cosa, en la sobrerepresentación. Pero en este contexto, bueno, pues entendemos que contrabando, defraudación fiscal y simulación de operaciones inexistentes, de entre otros delitos, pues ya se van a incorporar al artículo 19 constitucional para aplicar prisión preventiva oficiosa. Y efectivamente tiene una trascendencia, mi estimado José Eduardo, terrible, en el sentido de que, regresándonos un poquito a 2020, recordarán que estos tres mismos delitos se equiparaban también, por virtud del Código Nacional de Procedimientos Penales en aquel entonces, a delincuencia organizada, y con ello, bueno, pues también aplicar prisión preventiva oficiosa. El tema es que en 2022, si no me equivoco, se declaró la invalidez de esta propuesta que equiparaba estos tres delitos a delincuencia organizada, con el cual se aplicaba la prisión preventiva oficiosa, y bueno, considero que es como el plan B, que así lo señaló el señor Ejecutivo, desde esta perspectiva tabasqueña, y en ese contexto entonces, pues estos tres delitos implicarían pues la prisión preventiva oficiosa, pero a diferencia de esta reforma penal fiscal, en donde se hablaba de 3 tantos del segundo párrafo del 108, que equivaldría a más o menos como 8,5 millones, pues con esta reforma que refieren en la pregunta, pues ya no hay un mínimo ni un máximo. Es decir, a partir, en pocas palabras, de cualquier cantidad que la autoridad pudiera determinar, por ejemplo, en una presunta defraudación fiscal, bastaría con ello para que pudiera iniciarse la carpeta de investigación, aunado al hecho de que ya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su momento pues estableció que no es necesario que se acabe la facultad de comprobación para iniciar el ejercicio de las facultades penales, es decir, la carpeta de investigación. Y esto es terrible porque al no existir una cantidad, al hablar de 1,000 pesos, 2,000 pesos por presunta defraudación, pues ya con eso sería suficiente para que a cualquier persona física o representante legal de la persona moral, en el entendido de la responsabilidad penal de las personas morales, que ya se da en nuestro país de hace algunos años, pues sea suficiente para aplicarlo de esta manera. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues quizá a la posibilidad o a la tentación de la autoridad, pues de decir, bueno, a esta persona le encontramos 500 pesos de defraudación, y digo, quizá exagero, pero con eso sea suficiente. De verdad es complejo, y esto nos lleva también a recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ya desde hace muchos años ha determinado que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional. ¿Por qué? Porque es una pena anticipada para el gobernado. Ese sería, creo que, pues el aspecto más importante. Pero grave, ¿no? Totalmente coincido. Sí. Totalmente inconvencional. El tema es que ahora va a tener que litigarse en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero quién sabe si acaten la sentencia. Bueno, pero aquí vamos a otro escenario. Necesariamente, considero, se tendría que replicar en las leyes secundarias, es decir, tendría que permear en el Código Fiscal de la Federación, y ese sí es impugnable por vía de amparo. Cabe señalar, por cierto, si no lo digo me ahogo, que en últimas fechas se llevó a cabo una reforma a la ley de amparo, también desafortunada, en la cual alguien consideró, desde una perspectiva pseudolegal, que el amparo contra leyes, contra el primer acto de aplicación, hay que recordar a nuestra audiencia que en materia de amparo hay 2 tipos de forma de impugnar una ley, contra el primer acto de aplicación o contra su publicación. En el caso de la impugnación del primer acto de aplicación, pues el Congreso, por mayoría de votos del partido en el poder, pues resolvió desaparecer 2 artículos, si no me equivoco, y establecer que la suspensión provisional no podría generar efectos generales. Y qué maravilla, porque resulta que de acuerdo a la naturaleza jurídica de la suspensión provisional en amparo contra leyes, su naturaleza no implica efectos generales. Y en ese contexto, en el peor y último de los casos que así fuera, el artículo 108, fracción 10ª de la Constitución, previene que es el juez el que discrecionalmente, si así lo solicita el quejoso en la demanda, le podrá otorgar la suspensión provisional en amparo contra leyes. Ojo, no tiene la característica el amparo contra leyes en el primer acto de aplicación
para el cual tiene 15 días para impugnarlo, si no me equivoco, pues efectos generales. Alguien pasó la voz en el Congreso y pues me parece, me dijeron, alguien me comentó que tiene efectos generales, se reforma la ley innecesariamente, pero al final del día, en pocas palabras, pues no tiene efectos generales y se puede solicitar la suspensión, en el mejor de los casos, fundándose en la fracción 10ª del artículo 108 constitucional. Ese es cuanto, como dicen, ¿no? No, pues sí hay que poner ahí atención. Dice Roberto Peralta otra vez, dice, ¿cómo hacer planeación patrimonial a un socio cuando tiene cónyuge y concubina, buscando evitar problemas a futuro para la sociedad? O sea, tierra 1 y tierra 2. Pues va a tener un problema de se entera el cónyuge, ¿no? De entrada. Pues yo a ver, Roberto, ya nos ha planteado como 10 preguntas. ¿Tienes mi teléfono? Sí. Hay una lista de concubinas, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? De concubinos o concubinas. Sí, hay un reconocimiento. Sí. Ahí el tema yo creo es trabajar en capitulaciones matrimoniales. Ok. Punto. Para dejar clarito todo lo que se tiene que hacer con el patrimonio. Ok. Luego dice, a ver, por favor, Julio César dice, ¿qué opinan de la interpretación del artículo 26, fracción 3ª, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, que determina que la responsabilidad solidaria recae sobre la administración única de personas morales? Ya comentaba. Yo lo comentaba de manera previa que a mi juicio excluye al Consejo de Administración. Ok. ¿Por qué? Porque es un elemento esencial de las contribuciones, es un sujeto pasivo indirecto, responsable solidario. Entonces, el artículo 5 es claro al señalar que los elementos de las contribuciones deben estar previstos en la legislación. Sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, que en este caso sería el sujeto. Y al no estar previsto el Consejo de Administración, pues a mi juicio no pueden imponerle responsabilidad solidaria. Nada más faltaría complementar, ¿estás de acuerdo? Que no existe el principio de orden y exclusión y que la autoridad indistintamente le puede requerir al contribuyente y por supuesto al responsable solidario. Sí, totalmente, sí. Listo, dice Julio Domínguez. Maestro Valenzuela, ¿qué lo movió a estudiar Derecho después de ser contador y cómo complementa una a la otra? La necesidad. No, la realidad es que siempre tuve el gusto por ambas carreras. De hecho, tuve yo el conflicto interno de qué estudiar primero. Al final mi elección fue, creo, la correcta, estudiar contaduría, porque me di cuenta que amaba el derecho, pues con las materias que llevábamos en conta. De hecho, empecé a estudiar en paralelo, y es una bonita historia porque me tardé 14 años en concluir la carrera. Pero estudias también filosofía, si no me equivoco. Sí. No, bueno. Pero sí, esa es mi historia, saliendo de temas ya técnicos. No, y además yo creo que en el orden así debe ser, primero contador y después abogado, porque luego si entras a la cuestión del abogado no le agarras a los números. No, yo me quedé con derecho. Sí, sí. Dice Pablo Ricardes, persona moral reciclo. Actividad, renta de copiadoras. Puede ser consideradas como deducción inmediata, ya que como deducción de inversión causa impuestos altos cuando se compran varias copiadoras en el mes. No. Listo. Que también ese ratito que comentabas, maestro, respecto a lo que son los asociados, ¿no? Sí. Dices, oye, y hablando de una persona moral, sociedad civil en reciclo, dices, oye, pues el mayor inversión que hace es el capital humano. Y en el caso del reciclo no te considera que el pago que hagas, la deducción de los anticipos. Los anticipos, dices, oye, por eso hay que ponerse buzos, porque dices, cuelga a uno de los socios en una sociedad mercantil para que la sociedad civil esté impedida a hacer reciclo. Pues esa es la estrategia que se siguió de manera natural. Oye, nos tenemos que mirar al reciclo. No, espérate, ¿para qué? ¿Para qué corres? Quédate ahí. Claro. Regale una SAS, en 2 días la tenías y ya. Vámonos. Es cierto. Correcto. Luego dice Pili Bim, dice BM, ¿qué es representante orgánico? A Pili la voy a regañar, ha tomado cursos conmigo y cómo es que me pregunta que qué es orgánico. Saludos, Pili. Okay. El representante orgánico es algo que hicimos con un cliente tuyo en Oaxaca, que tenía alguna necesidad de deducir algún gasto, una erogación particularmente vinculada con la operación de la sociedad. Ese es un representante orgánico, el que forma parte del órgano de administración, y es orgánico porque es el encargado de ejecutar todos los actos tendientes al cumplimiento del objeto social. Así lo define el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, de manera natural, si ese administrador, llamámosle así, ya sea que es único o mediante consejo, si el objeto social
implica prestar servicios turísticos y si quieres estudiar una maestría en servicios turísticos, pues es natural, claro. No necesitas ni modificar estatutos. Claro. Entonces hay que entender la lógica de las sociedades, por eso es representante orgánico porque forma parte del órgano de administración. Claro. Listo. Dice Eli Bárcenas, ¿qué nivel de seguridad jurídica se obtiene al presentar a la autoridad un contrato firmado digitalmente o mediante la firma electrónica bajo la norma 151 como evidencia de la materialidad de operaciones con proveedores y de contratos de donaciones? ¿Tiene la misma fuerza jurídica que uno firmado ante fedatario público? Yo partiría de dos premisas. Si es un cumplimiento, es un contrato cuyo requisito de validez exige que esté formalizado ante fedatario público, la firma electrónica no lo suple. Exacto. Ya. Si es un requisito que no está previsto como de validez para actos jurídicos, ejemplo, un contrato de préstamo de mutuo, pero no me exige que se celebre ante fedatario público, a mi juicio, la constancia de conservación que arroja el uso de la NOM 151 le otorga fecha cierta al contrato. Hay un criterio de PRODECON en ese sentido y a mi juicio sí se colma, pero hay que dividirlo así, hay que tener claro. Si, por ejemplo, un contrato... Uno de donación, por ejemplo. Uno de donación, que en el caso de la Ciudad de México, porque tiene reglas distintas en las 32 entidades del país, es más, en 5 estados ni siquiera exige que se protocolice con independencia del monto, pero tomando como base Ciudad de México, que hay obligación de formalizarlo cuando supere 5,000 pesos el bien otorgado en donación, ese contrato no colmaría la fecha cierta si es que lo firmamos con firma electrónica a través de alguna plataforma, claro, en uso de y aplicación de la NOM 151. Tendría que protocolizarse. La duda que me salta es el criterio que comentas de la PRODECON, que no es vinculante. Sí, no. Entonces no podría tener esa validez, ¿no? Sí, no, lo comento, pero a mi juicio sí, porque recordemos, y qué bueno que lo comentas, doctor, ampliamos el comentario y ampliamos la duda. Se trata. Artículo 2034 del Código Civil Federal, aplicación supletoria al tema fiscal, para fecha cierta, derivado de la interpretación de la jurisprudencia del 16 de diciembre de 2019. Exacto. De la cuestión de la fecha cierta, hace un análisis que refiere cómo se colma la fecha cierta. Y esencialmente lo que reproduce es lo que está contenido en el artículo 2034 del Código Civil Federal. Dice, un contrato colma fecha cierta cuando se inscribe en un registro público, requisito de validez de algunos contratos, compraventa, donación, o el contrato de arrendamiento financiero, que hay un registro general de garantías mobiliarias a partir de 2014, es otro ejemplo. Los contratos de INPI, Indautor, es otro ejemplo. Ese es el primer supuesto. El segundo es cuando participa un funcionario público, da fe a un funcionario público. Sí, incluso un juez, ¿no? Ajá, pero ahí en el tema de funcionario público no hay que reducirlo a un funcionario como tal, sino también un fedatario público. Claro. Que es en funciones de un funcionario público, es auxiliar de la función pública el fedatario. Entonces, por eso hablamos de que también con fedatario se colma la fecha cierta, y la tercera hipótesis es que haya fallecido alguno de los signantes en el contrato. Exacto. En el segundo supuesto, cuando participa un funcionario público con el alcance que le dio al fedatario público, a mi juicio se colma con la NOM 151, porque para que te otorguen la autorización, la da Secretaría de Economía. Ya autorizó un funcionario público el uso de una plataforma y aparte lo haces con firma electrónica que te emitió una autoridad. Hoy el SAT es quien emite esa firma electrónica. Entonces hay un conjunto de autoridades que justamente al celebrar un acto con esta característica, a través del uso de una plataforma, te arroja esa constancia de conservación y a mi juicio se colma la fecha cierta. Es inalterable esa constancia de conservación, esa fecha, porque medularmente lo que establece la jurisprudencia es que conste que efectivamente el acto jurídico se haya celebrado en la fecha en que dice el contribuyente que así suele. Y con eso, elementos técnicos, tecnológicos, se puede. Ahora aquí la cuestión es qué tipo de contratos. Claro. Porque recordemos que la NOM 151 emana de la modificación que hicieron al Código de Comercio en 2016, a la adición del artículo 46 bis, que establece que la contabilidad puede llevarse a cabo en medios magnéticos u ópticos. Y luego se crea el capítulo de medios digitales y surge en 2017 la NOM 151. Entonces, a mi conclusión,
los contratos mercantiles. Sí, que forman parte de... Sí, no los civiles. Entonces, ahí, a mi juicio, se colman con una certificación. Los contratos civiles. ¿Por qué? Porque es el mismo supuesto, ya. Por eso hice hincapié en los 3 supuestos con los que se colma la fecha cierta. Porque en la ley del notariado, puntualmente en la Ciudad de México, el artículo 156 dispone lo siguiente. En artículos previos te dice cuáles son los actos de los que puede dar fe o participar un notario público. Emisión de actas, escrituras, cotejos físicos y digitales, o sea, las copias, como le llamamos nosotros, copias certificadas, y dice el 156, las escrituras, las actas, las copias certificadas físicas y digitales hacen prueba plena, salvo que alguna autoridad judicial determine lo contrario. Y el fundamento es la ley del notariado, 156. Y nos faltaría la ratificación de firmas y la certificación. La propia certificación, digamos, la copia certificada, que nada más para ponderar cuánto nos cuesta una copia certificada y si lo ponderamos con un protocolo. Claro. ¿No? Entonces, sí, puntualmente con la certificación se colma la fecha cierta. Para los contratos civiles, para los mercantiles y con la NOM 151. Claro. Y si no me equivoco, desde 2006 ya existe la fecha cierta para efectos civiles, ¿no? Y en 2019 para efectos fiscales. Fíjate que ahí curiosamente hay una jurisprudencia de la quinta época de 1959. Ah, caray. De 1959 y son 3 renglones. Es la jurisprudencia más sucinta que yo conocí. Y habla de un documento privado colma fecha cierta cuando colma alguno de estos 3 extremos, los que mencioné. Se inscribe en un registro público, participa un funcionario, fallece uno de los participantes. Se acaba la jurisprudencia. Y entonces cuando surge esta de 2019, dije, aquí fueron más bondadosos, aquí son 7 renglones, allá fueron, hace 60 años, antes fueron 3 renglones nada más. Entonces ese es el antecedente que tengo de la fecha cierta. Y ahí, perdón, ya que estás en el tema, es uno de los elementos para acreditar la materialidad. Lo malo es que parecería que las autoridades fiscales consideran casi como el único elemento para acreditarla, cuando ya afortunadamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha señalado que sirven todos los demás elementos de prueba relacionados al tipo de actividad que lleva a cabo el contribuyente. Y lo mismo, por ejemplo, en lo que crea conflictos en la sociedad, los contratos de préstamo, ¿no? O de mutuo. Entonces, ya sí se han flexibilizado los criterios del tribunal en el sentido de que deben, y eso de flexibilizar, yo diría más bien, están interpretando adecuadamente ya hoy el vigente Código Nacional de Procedimientos Civiles, ¿no? Sí. Y familiares. Que lo tienen que hacer una adminiculación de todas las pruebas. Entonces, si tenemos el estado de cuenta del emisor, de la empresa, el contrato, pues es evidente que sí existe el acto jurídico, ¿no? Entonces, pero bueno, la recomendación para quienes nos escuchan es que por lo menos cotejen los documentos para evitar esos conflictos. Checa la sencillez aquí del maestro, que sutilmente les acaba de dar la clave para el tema de la materialidad, porque la autoridad, si bien es cierto, no se conforma, y no hablo de materialidad nada más 69B, hablo de todo lo que tiene que ver con materialidad, no se va a limitar con exhibir las pruebas, sino en el procedimiento de la forma a través de la cual la autoridad debe de valorar las pruebas, y lo acabas de decir, de forma relacionada y adminiculada. ¿Realmente la autoridad, por ejemplo, en ejercicio de facultades, valora cada una de las pruebas y refiere de manera correlacionada, en forma precisa, las 2000 documentales que ofrece el contribuyente? De hecho, en todos los asuntos que se litigan por cuestiones de presuntos cedos, en la mayoría de las resoluciones que se obtienen favorables, es por esa deficiente valoración que hace la autoridad. ¿Y es jurisprudencia? Sí, es una imprudencia. No, pues entonces que lo siga haciendo. Pero ya nos des más clave, estás dando mucha. Vamos con otra. Pedro Benítez dice, se tiene un crédito fiscal con el SAT, el cual está en defensa, pero no se ha garantizado el crédito, ¿y Hacienda puede actuar embargando las cuentas o cancelando los sellos? Sí. Pues son 2 temas diferentes, ¿no? El 145 establece del Código Fiscal que cuando no se ha garantizado, la autoridad podrá proceder al embargo, ¿no? Y dentro de lo que más
pragmáticamente lleva a cabo la autoridad es el embargo de cuentas bancarias, que lo hace en cuestión de minutos. Claro que cuando se destraba lo hace en cuestión de semanas, ¿no? Pero ese sería un punto. Y otro, bueno, si el contribuyente incurrió en cualquiera de las 9 causales que se pueden extender a más de 200 causales en el 17H bis, ya hasta nos están advirtiendo que estamos hablando de más. Bueno, pues la autoridad puede proceder a la restricción de certificados sellos digitales, que es todo un tema, y ahí valdría la pena todo un programa de hablar de 17H bis, ¿no? Que fíjate, ahí complementa la pregunta, dice, el propietario creó para esto una empresa hermana en la que los alumnos depositan, pero no puede facturar con ella, ya que no tiene REVOE. ¿Un contrato de mandato sería correcto para darle materialidad a esta nueva empresa? O sea, yo cró que no. Yo creo que el REVOE ya está saltando la liebre, no digan qué empresa es. Sí, no, hay algunas otras figuras que se podrían utilizar, pero hoy en el tema de, pues justamente de materialidad, sustancia económica, razón de negocios, esa es una de las razones por las cuales la autoridad crea esas figuras, pues. Yo veo complicado porque la otra empresa no tiene ninguna vinculación más que los socios, entiendo, y entonces si no tiene REVOE, bueno, pues no pasa nada, al final el perjudicado en todo caso es quien está haciendo los pagos, ¿no? Claro. No la sociedad, pero no sé cuál sea el efecto. Bajo qué concepto se reciben esos ingresos, ¿no? Que ese es otro problema, ¿no? Sí, dice que de mandato, supongo que para realizarle su cobranza. Para que él realice la cobranza, pero no, o sea, no es la vida idónea. Yo no concibo esa idea. Ok, y el mismo Pedro Benítez, dice el contador, una persona que tiene poderes para actos administrativos, pleitos, cobranzas, ¿puede tener un problema ante Hacienda? Administración, pleitos y cobranzas. Bueno, habría que partir de la base si tiene este poder otorgado por una persona física o moral, ¿no? Mira. En algún momento habíamos comentado, por un caso práctico que nos tocó, en donde una persona física le otorga un poder para actos de administración, pleitos y cobranzas, y a los 3 meses fallece el poderdante. El poderdante puede llevar a cabo ese tipo de actividades como cobrar rentas y demás, o no. Y encontramos una tesis de jurisprudencia muy bonita del Poder Judicial que previene que hasta en tanto no se haya nombrado albacea en el juicio intestamentario, en ese caso, prevalece el poder para llevar a cabo a nombre y representación de, en este caso, el de cuyos, pues todas estas obligaciones. Puede suceder que a la familia de cuyos no le convenga llevar a cabo el procedimiento de juicio intestamentario y que esta persona siga llevando a cabo ese acto. Claro que eso sería un tanto cuanto mañoso, pero en este contexto, en el momento en que se nombre albacea, en ese momento desaparecen las facultades de ese tercero. Sí, pero en algunos casos encontramos poderes que justamente establecen que en caso de fallecimiento del poderdante, pues se extingue ¿no? Exacto. Pero, bueno. Pero si no lo estableces, pues bueno, sí. Y si es persona moral, bueno, ya es otro escenario. Es otro escenario, sí. Listo, hasta aquí con las preguntas. Vamos a retomar ahí nada más cuestiones de la charla. Diríamos, oye, a ver, hasta ahorita ya se ha hablado muchas cuestiones ahí que incluso yo creo que nos podrían aplicar a la gran mayoría o el grueso de lo que son las empresas. Y dices, a ver, ¿por dónde empezar con esta situación corporativa? Al día de hoy, que voy a poner nada más un ejemplo. Oye, tengo 10 años operando una sociedad mercantil, sociedad anónima para ser más precisos. Es solamente un ejemplo, pero que cabe en muchos de los que actualmente existen. 10 años operando, soy comercializadora, tengo 4 socios, pero no he hecho absolutamente nada después de haber constituido la sociedad. Desde que la constituí es lo único que tengo, No tengo actas de asamblea, no ha habido inclusión o salida de socios. ¿Por dónde empiezo para poder hacer ese aseo corporativo y decir, a ver, la tengo que actualizar? Incluso, sí cuento al menos con los antecedentes contables, fiscales, para determinar, oye, ¿cuáles fueron los resultados que se aprobaron? No he hecho la reserva legal, o sea, no he hecho nada, Y de verdad, esa situación se da muy común.
¿Por dónde empezaría en una situación así de a pie, del día a día, en el que no nada más, lo único que tengo es el acta constitutiva y no he hecho absolutamente nada? ¿Por dónde empezaría? Pues por hacerle una cotización. Claro. La pregunta clave es, ¿sigue operando? Sí, sigue operando, por eso digo, 10 años. Pero eso, lo que planteas es algo que sucede. Me han contado que diario se entera uno de esos temas. Claro, y por eso... Y en realidad, pudiéramos pensar que es intrascendente, que la Ley General de Sociedades Mercantiles es una norma imperfecta porque no contempla sanciones ante su incumplimiento. Exacto. Sí es cierto, no los contempla, y en ese sentido yo también coincido que es una norma imperfecta, pero cuando la ley impacta en otras materias, entonces es cuando encontramos la complicación, ¿no? Porque les voy a poner un ejemplo de lo trascendente. Hay una obligación societaria para las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada desde diciembre de 2018, consistente en publicar una estructura accionaria vigente. ¿No? Artículos 73 y 129 para sociedad anónima, la primera para la sociedad de responsabilidad limitada. Ese aviso de estructura accionaria vigente es fiscal, porque el artículo 27, ¿no? 27 también en el apartado B lo refiere. Y el 28 del Código dice que los libros sociales forman parte de la contabilidad. Si nos vamos al análisis de los motivos de restricción de certificados de sello digital, dice que cuando la autoridad detecte una o más de las infracciones establecidas en los artículos 79, 81 y 83. Entonces, si nos vamos al 80, habla de obligaciones vinculadas con la contabilidad. Y nos habla de llevar libros sociales. Entonces ahí ya trasciende. Si no tienes cumplimiento corporativo, te puedes ir al extremo de que tengas una contingencia en relación con tus certificados de sello digital. Sí. O sea, aparentemente no hay, ya como lo mencioné, la Ley General de Sociedades Mercantiles es imperfecta, pero cuando nos vamos al ámbito tributario, se vuelve perfecta en esa parte, ¿no? Porque la ley lo contempla como parte de la contabilidad para efectos fiscales. Y aparte que la conservación de ese tipo de libros es por el tiempo que... Toda la vida de la sociedad. Sí. Y nos hemos, bueno, aquí podríamos hacer un programa de anécdotas de ¿Por dónde empezar en esa parte? Pues es importante, pues, siempre hacer... decir, pues, qué es lo que tienen, ¿no? Porque en una sociedad es medio difícil que únicamente tengan el acta constitutiva, ¿no? De repente, sí hay casos, decirte. Es que de repente otorgaron un poder orgánico y tiene que ser a través de una asamblea y la revocación, ¿no? Pero vamos a suponer que solamente sea el acta. Y si no, que nuestros amigos levanten la mano quién está en ese supuesto y vas a ver que sí. Y encontramos que no tienen asambleas ordinarias, que por cierto, asambleas ordinarias, dice la ley que por lo menos una vez al año, ¿no? Pero recordemos cuáles son los asuntos materia de esa asamblea, que de repente perdemos de vista, porque dice, yo encuentro una apreciación generalizada que solamente una vez al año. Yo digo, no, puede celebrar tantas sean necesarias. ¿Por qué? Porque imagínate, asuntos competencia de la asamblea ordinaria son aprobación de resultados, estados financieros, el informe del órgano de administración, nombramiento, revocación o ratificación de los otros órganos, administración o vigilancia. Pago de emolumentos. Pago de los emolumentos, esas son las competencias de las asambleas ordinarias. Si hoy tienes necesidad de revocar a un comisario y ya celebraste tu asamblea ordinaria anual, pues celebras una segunda asamblea ordinaria anual. Nos hemos encontrado mucho con el tema de el informe del dictamen, que dice, oye, ya terminé mi dictamen de 2023, pero ya presenté ya celebré mi asamblea de 2023 en abril, entonces ya no puedo. Informo hasta 2025 respecto a 2000. Espérate, pues celebro otra asamblea para el puro informe. Claro. O sea, no te tienes que esperar. Y eso lo hemos visto como práctica que, pues no, o sea, creo que está mal entendido el tema de asamblea ordinaria solo una. Puedes celebrar tantas sean necesarias, claro, ¿no? Mínimo. Entonces sí, bueno, partiendo de ahí. ¿Por qué es importante otro tema? Pues la cuestión de la reserva legal que planteabas, ¿no?
Si no hacemos esa separación de la reserva legal, y en algún otro programa hablaremos sobre qué se constituye la reserva legal, si solamente sobre el capital fijo variable, porque ahí tenemos una discrepancia de repente entre colegas. Importante. Y puede ser relevante. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es que las empresas decretan dividendos si no tienen sus asambleas ordinarias? Y yo veo a socios que andan disfrutando de su yate en Mazatlán, andan en su auto, tienen una casota. Oye, es que la empresa decretó dividendos. Oye, ¿cómo le hiciste si no tienes asambleas? Porque ese es un requisito. ¿Cómo se justifica, no? Un requisito Pero que no está previsto en la ley mercantil. Digo, en la ley fiscal, pero en la ley mercantil sí. Y si fiscalmente te dicen, pues es que me dijo el contador que tenemos CUFIN. Pues puedes tener CUFIN, pero el requisito es que se apruebe en una asamblea. Claro. Que se apruebe en una asamblea y que hagas la separación de la reserva legal. ¿Por qué? Porque si no haces esa separación de la reserva legal, corres el riesgo de ponderar mal tu utilidad fiscal con tu CUFIN. Si es que la tienes, y de determinar unos dividendos de forma equívoca, que a lo mejor unos sí son sujetos a impuesto por esa ponderación incorrecta, por no restarle a tu utilidad financiera la reserva legal. Claro. ¿No? Entonces, por eso es importante. De hecho, en una práctica correcta de asambleas ordinarias, pues es evidente que sí se tiene que hacer la separación desde el tema corporativo de la reserva legal, llevar el control. La reserva legal de tal ejercicio, y a lo mejor en un ejercicio posterior otra vez determina su utilidad, que se separa la reserva legal correspondiente a la utilidad, que sumado a la que se generó en tal ejercicio, hoy importan tanto, ¿no? Y ahí llevas tu control corporativo de la reserva legal. Ya llegué al 20%. Ya llegaste al 20% y ya hace referencia en las demás asambleas que no hace separación de reserva legal en virtud de que ya cumpliste lo que prevé la ley, aunque puedes tener tú reservas estatutarias, es decir, las que tú definas. Claro. ¿No? Entonces, ese es el mínimo, diríamos, ¿no? Ese es el mínimo, exacto. Pero tú puedes definir otras reservas. Exacto. Bueno, incluso también ahí nada más en la parte corporativa que pudiera ayudarnos en una cuestión de planeación y beneficios tributarios. Oye, sí. Y en este caso, por ejemplo, la parte del pasivo laboral o de las reservas que yo hago en favor de los trabajadores. Pues son deducciones, ¿no? Son deducciones, entonces ahí está también una buena opción, ¿no? Ya no des tantos tips. Ya pues, nada más fue así como para ir cerrando. Roberto Peralta, respecto a la fecha cierta de todos los documentos que se generan con la planeación patrimonial, mencionan que es impresionante imprescindible, supongo, protocolizar los documentos con notario, ya que no es legal la fecha cierta de plataformas o software en el mercado. ¿Pueden ampliar sobre esto? Bueno, ya habías hablado. Ya lo comentamos, con puntualidad sobre ese tema. Ok, la siguiente dice Jonathan Medina. ¿Cuál es la mecánica o procedimientos que se necesitan para justificar y cuantificar el proyecto o expectativa de una ganancia futura relacionada con un bien o servicio? Me imagino que viene el comentario a raíz de lo que comentaba de la sustancia económica razón de negocio, que está enfocado al artículo 5A. Sí, pues ahí en una celebración de una asamblea, por eso yo mencionaba que hay que acompañarlo con los documentos a que hace referencia el artículo 40 del Código Civil, que no basta la asamblea, y que lo vuelvo a decir, no es la panacea, no es el único documento con el que voy a acreditar, pero sí empiezo a construir jurídicamente esos conceptos. Entonces, el artículo 40 del Código de Comercio dice que todo aquello que conduzca a la veracidad y razonabilidad de los acuerdos adoptados en una asamblea o en una sesión de consejo de administración forma parte de la minuta de la propia asamblea o de la reunión de consejo de administración de la sesión. Entonces yo mencionaba que derivado de la deliberación en ambos casos, de la explicación de las razones por las cuales la asamblea o el órgano de administración creen prudente y los beneficios que va a otorgar la contratación de tal o cual activo, que se plasman y que se acompañen con estos documentos que forman parte de la minuta, es ahí donde yo sostengo que son documentos que nos pueden ayudar a dar soporte a este tipo de operaciones, ¿no? Y que son pues propuestas económicas, corridas financieras, avalúos, contrapropuestas económicas, etcétera. Y finalmente en esas proyecciones también la cuestión de la experiencia que tiene el negocio en sí, el cliente, ¿no? Como tal, dices, oye, pues yo tengo este margen de utilidad por tal proyecto, pues finalmente sí es importante que yo adquiera este bien o servicio, porque finalmente, hablando de lo que es la estricta indispensabilidad, voy a justificar que traigo un contrato adicional. Claro, y finalmente genera materialidad también. Claro, para poder llevarlo a cabo,
sí o sí necesito o requiero realizar esta erogación. Totalmente. Eso finalmente es la razón por la que la voy a adquirir y la estricta indispensabilidad. Y lo justifica. Esa es la cuestión que te digo que tiene cabida en la deliberación, Claro. tanto de la Asamblea como de la sesión de Consejo. Por eso también quien redacte esa Asamblea o esa sesión, pues tiene que focalizarlo en eso que nos da utilidad para efectos fiscales, ¿no? Y explicarle al notario, porque no basta con eso. Ok, dice Loremen, dice, una persona moral con administrador único, con apoderado legal con poder amplio, al ratificar el albacea, ¿este apoderado pierde facultades? No está como muy bien planteado. No entiendo el planteamiento. Una persona moral con administrador único, o sea, ya está ahí. Ajá. Con apoderado legal con poder amplio, o sea, tiene dos figuras ahí. Sí, administrador. Al ratificar el albacea, ¿este apoderado pierde facultades? No, si es el planteamiento es que hay un administrador único y por separado tienen un apoderado, un representante legal. Con poder amplio. El representante, recuerden que quien le confirió el poder, esas facultades a ese apoderado es la persona moral, no la persona que no es la persona que fallece, se entiende porque un socio falleció porque dice ratificar al albacea, ¿no? Entonces, no, son figuras distintas y no se pierde esa calidad. Exacto. Ok. Dice Guadalupe Estudillo. Una persona moral sin actividad durante 8 años, se sabe que no se puede suspender actividades. ¿Cuál es el procedimiento para liquidar? ¿De acuerdo? Bueno, sí podría suspender, ¿no? Por 2 años. Por 2 años, con la posibilidad de regla, prorrogarlo un año más. Uno adicional, es decir, hasta por 3 años, pero ya transcurrido dicho término, se ve obligada a disolver y liquidar la sociedad. Pues hay 2 procedimientos, el procedimiento abreviado, previsto en el 244 bis, que te pone una serie de requisitos: que no hayas emitido facturas con CFDIs 2 años antes, que no tengas deudas, que no tengas pasivos fiscales ni laborales, de seguridad social, que no pertenezcas al sistema financiero. Entonces puedes hacerlo a través de la plataforma de la Secretaría de Economía, que no necesitas notario, pero sí necesitas que se regularice en su caso. Y de todas maneras te va a costar, ¿no? Y el otro procedimiento, digamos el ordinario, es que tienes que ser, dependiendo de qué tipo de sociedad, porque también hay diferencia en el procedimiento. Dice la ley muy claro que cuando requieres 2 asambleas, cuando es una sociedad que se representa por acciones, porque impone la obligación de publicar un balance, y en ese caso requieres una asamblea donde se acuerde la disolución, se designa liquidador, los liquidadores, se inscribe en el registro público, se hace el procedimiento en paralelo en el SAT, se presenta el aviso, la declaración inicial de liquidación, y después hay una segunda asamblea en donde se hace referencia al balance publicado y se presenta finalmente la cancelación del registro público de la propiedad, es decir, la extinción de la persona moral, y luego la cancelación del RFC en el SAT, ¿no? Pero eso es en determinados tipos societarios. Por ejemplo, sociedad de responsabilidad limitada, que no se representa por acciones, en una sola asamblea puedes disolver y liquidar, aunque el procedimiento en el SAT es lo mismo. Tienes que hacer un procedimiento, un aviso inicial de liquidación, presentar tu declaración inicial del periodo de liquidación, y al final vuelves a presentar el RX para la cancelación del RFC y la declaración final de liquidación. La anual por liquidación anticipada. Bueno, lo dije de una manera muy simplificada, pero en realidad, si el proceso de liquidación o el ejercicio de liquidación, propiamente dicho, dura varios años de calendario, se actualiza otra obligación intermedia, que es presentar una declaración anual que abarca enero-diciembre, pero se tiene que presentar en sustitución del 31 de marzo al 17 de enero, para determinar el coeficiente de utilidad, porque se siguen generando pagos provisionales. Pero bueno, es hablar de disolución y liquidación, es todo un tema hay muy también un bueno. formato del RX. El RX, que es el único que se presenta, según yo, de manera presencial en las oficinas de la autoridad. Así es, nada más tener mucho cuidado respecto a los tiempos, porque resulta que precisamente donde más se atora una situación así es con la autoridad. Sí. Porque realmente hacerlo con el notario, finalmente tira el acta, dice disolución anticipada, liquidación anticipada, tira el acta, se presenta el balance, pero el tema te lo encuentras a la hora de tener que presentar físicamente el formato en el SAT. Te encuentran 1000 pretextos, sí, y resulta que sale más, o sea, ahora resulta que quieres hacer bien las cosas, generar el acta de defunción de la persona moral, te implica un costo evidentemente entre el notario, tiempo,
pero sí hay situaciones ahí con la autoridad que no es tan fácil meter esa liquidación. Pero sí. Porque queda finalmente a consideración de ella, ¿no? Correcto. A validarlo. Dice Arnold Galindo, una sociedad civil con 2 socios, uno fallece, ¿qué procede en ese caso? Depende de qué Y aparte tipo de tenía socio. 50 y 50. Depende de qué tipo de socio. Hace rato planteaban el tema de socios asociados y socios industriales, ¿no? Y si son socios capitalistas, en realidad no está previsto como causa de disolución. En realidad tendría que seguir operando la sociedad con los que tienen derechos sobre la participación social, la parte social del socio que fallece. Y si tú no tuvieras Si no tiene interés, entonces pues sí hay que liquidarla. Okay. Pero por acuerdo de asamblea. Y iniciar el juicio testamentario y demás. Sí, ¿no? claro, Obviamente. hay que hacer la apertura de la sucesión si no hay juicio, si no hay testamento, hay que presentar la sucesión legítima. Pero si no, pues, y se tiene que designar una albacea y esa albacea representa los derechos del decuyos y pueden acordar la disolución. Es complejo, pero si es un socio industrial el que fallece, eso sí está previsto de manera puntual en el artículo 2719 del Código Civil Federal como causal de disolución. Ok. Sí, de acuerdo, dice Hilda Martínez. ¿Cómo puedo cerrar una sucursal en México de una persona moral que radica en el extranjero? Ya cerró operaciones, está suspendida los 2 años. Persona moral que radica en el pero extranjero. Se canceló esa pero sucursal. Se canceló esa sucursal. Debo de entender como sucursal que es una persona moral extranjera que nada más abrió aquí un establecimiento o cómo, porque no me queda claro el planteamiento. Una sucursal. Si nos puedes apoyar ahí, contadora Hilda, por favor, porque sí es importante para saber si en un momento dado tuvo residencia porque o no. es el caso de que si es una, o sea, si solamente es una, digamos, sucursal, el artículo 2712, en relación con el 26 del Código Civil, dice que en el caso de sociedades extranjeras, estas en caso de reestructuras corporativas, como es la disolución y la liquidación, tienen que hacerse conforme al derecho del país en el que se crearon. A lo mejor aquí nada más están inscritas para operar, pero siguen siendo personas morales extranjeras. Entonces, en todo caso, aquí no se podrían disolver ni liquidar, tendrían que ser en atención al derecho del país del que son originarios. De acuerdo, creo que está ahí ahora sí con las preguntas. Va una más, pero bueno, ya para también ir cerrando. Decíamos, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando tengo esa situación de que no había hecho absolutamente nada en la parte corporativa? Pero además, algo que yo no quiero dejar de mencionar, que supongo también tiene que ver con la parte corporativa, es que recientemente, digo, las coincidencias a veces no se dan, y sobre todo hablando de la autoridad. Esta misma semana me hacen 2 consultas suscriptores de aquí de CADEFI, en la que así sonó igualito, yo creo que si hubiera grabado los audios suenan igualito. Dice, oye, pues resulta que a través de una denuncia anónima me llega a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para revisar la determinación del proyecto de PTU. Las 2. A través de una denuncia anónima, y dices, caray, como que ya que diferentes empresas tengan, ¿qué posibilidad, qué probabilidad hay de que los trabajadores de manera anónima hayan denunciado ante la Secretaría de Trabajo el no reparto de la PTU? Y que además esas 2 empresas son suscriptores de CADEFI y te llamen en la misma semana. O sea, la probabilidad yo creo que es muy baja, ¿no? Entonces dices, caray, esto me huele más a una situación que esa parte de las denuncias anónimas realmente no se dé y que la autoridad simplemente lo que hace es, a ver, vengo a revisar. Sí. Parte corporativa. La creación de la comisión mixta para el proyecto de lo que es la revisión de la PTU. La entrega de la declaración anual a la parte de los representantes de los trabajadores. El cuadro de antigüedades, esa parte ya es operativa totalmente, maestros. Y dices, y no lo tenemos. Y si vamos más allá, lo focalizas en el tema de la PTU, pero en el tema de las demás comisiones, las revisiones de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en seguridad cumple con capacitación, eso, ¿no? Seguridad de higiene. Y eso todo lo puedes también soportar a través de alguna resolución de asamblea. Entonces nada más para dejarlo, porque yo creo que eso incluso nos da para otra charla, ¿no? Seguramente. Totalmente. Pero volvemos a la misma raíz, la prevención, ¿no? Sí, claro. Porque cuántas empresas realmente cumplen con ello. Y eso es de donde está poniendo la lupa la Secretaría del Trabajo. Y yo nada más para no dejar aquí inconcluso el comentario de
¿qué tenemos que hacer para regularizar una sociedad que no tiene más que el acta constitutiva? Pues no solamente es un tema documental, a ver, demuéstrame cuáles son los documentos, sino hacer tener una entrevista con los directivos de la sociedad, porque resulta que te enteras de que, el socio que aparece aquí en el acta constitutiva no lo encontramos en 7 años, o vino y nos presentó este documento en donde renuncia a la sociedad, evidentemente no tiene ningún efecto jurídico. Claro. Pero te encuentras con situaciones como esas en el camino. Entonces, pero ahí le pega fiscalmente por el 27 también, claro. Otra vez regresamos al mismo punto, ¿no? Entonces, es importante tener esa entrevista para empaparnos de la realidad de la sociedad, y ahora sí, con base en toda esa información que uno recoge derivado de la entrevista, entonces sí puede hacer un planteamiento, porque las necesidades, por supuesto, pueden ser diversas para cada tipo de sociedad, ¿no? Y entonces ahí plantear, pues no sé, evidentemente la celebración de actas ordinarias, actualizarlo, si hace falta modificar estatutos, por ejemplo, hoy que tenemos la posibilidad de celebrar asambleas por vía remota en la Ciudad de México, en el Código Civil de la Ciudad de México ya está previsto desde hace un año, de agosto del 2023 tendría que haber estado listo el tema de registro público, los notarios para su protocolo digital, en sociedades civiles, pero en materia mercantil federal, pues conocemos la reforma del 20 de octubre del año pasado, que establece esa posibilidad, pero siempre y cuando hay una condición que se establezcan los estatutos, entonces eso te obliga a reformarlo. Entonces todos esos estudios nosotros hacemos para hacer una regulación corporativa que obedezca a una actualidad jurídica. Listo. Pues ya para cerrar, último comentario, mi estimado, por favor. Bueno, pues antes que nada ha sido un privilegio estar aquí con el maestro Roberto. Gracias por la amable invitación a CADEFI, a Octavio. Y bueno, pues yo cerraría señalando que no hay que subestimar el aspecto corporativo, porque tiene implicaciones penales, fiscales, civiles, administrativas, ya lo hemos hablado sobradamente. Y bueno, pues es retomar este tipo de temas, no subestimarlos y volver a las raíces, en el sentido de que el mismo contribuyente, el mismo socio puede hacer de esta sociedad lo que considere viable a mediano y largo plazo, siempre y cuando lo prevenga dentro de los nuevos estatutos como un mecanismo previo de prevención, y también de establecer obligaciones que no necesariamente están en el Código de Comercio. Anticiparse a este tipo de situaciones. En algún momento, en alguna conferencia lo señalaba el maestro Roberto, incluso para hasta evitar la aplicación del 17H bis. Listo. Ese sería un punto. Gracias. Muchas gracias. Maestro Roberto, por favor. Pues ha sido para mí un placer compartir este panel con ustedes. La verdad es que siempre aprendo en demasía. Es un gusto, un honor. Y bueno, pues en el tema técnico, ¿qué les puedo decir? El tema ese vínculo del derecho corporativo societario con el tema fiscal, pues ha sido mi andar profesional desde hace muchos años. Hemos tenido oportunidad de trabajar con muchos contribuyentes y hemos constatado la efectividad de implementar todas estas cuestiones que hoy comentamos aquí, esto y mucho más, ¿verdad? Muchas gracias y pues un saludo a todos los que al contrario, nos verdad, favorecieron con su atención. Un privilegio haberlo tenido usted y sobre todo también aquí con el doctor López Villa. Muchísimas gracias a todos. Nada más permítanme hacer algún anuncio nada más para la membresía de CADEFI. Recuerden que a partir del mes de agosto, para poder asistir a nuestros cursos presenciales, deben registrarse a través de la página de CADEFI. Ahí existe ya como tal un video en el que los va a guiar para que hagan su registro, y que al momento de que asistan ya presencialmente a los cursos, van a presentar su identificación para poder agilizar el acceso. Y nada más también por último, mencionar algunos de los cursos que tenemos en este mes presenciales, precisamente con estos dos maestros y adicionalmente a mi amigo José Antonio González Castro, que le mando un saludo. De momento tenemos ahorita el día 19 de agosto, análisis legal, fiscal y financiero del capital social por el maestro Valenzuela. El día 20, estrategias de defensa contra facultades de comprobación por el doctor López Villa. También repite el maestro Valenzuela con efectos fiscales de los contratos el día 28. Y el día 29, nuestro amigo, el máster fiscal, nómina, retención de ISR, aspectos especiales, por nuestro amigo, un abrazo, José Antonio González Castro. Entonces, para que lo tengan en cuenta, por favor, y nos puedan acompañar de manera presencial, pues no me resta nada más que agradecer a nuestros invitados y sobre todo a ustedes por el favor de su atención. Nos vemos en la siguiente charla fiscal entre amigos. Muchas gracias y buena noche.
CADEFI agradece su preferencia. Los esperamos en nuestro próximo evento. Hasta pronto.